Buenas, 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 buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día, tras la otra gestión, el pase y una breve tanda. Desde ahora y en adelante, somos Arriba el Día. Hermosa mañana, ¿verdad? Se preguntará algún amigo hincha de Talleres que nos estuviera escuchando, porque después de mucho están peleando el título de la liga profesional. Vélez encima perdió, aumentan las esperanzas. Hoy Huracán hará lo propio buscando sus chances. Esto en el ámbito futbolístico. 12 grados 4 la temperatura actual, por eso decía hermosa mañana, ¿verdad? La humedad del 42% y el viento norte soplando a 18 kilómetros por hora este lunes, con cielo algo nublado y una máxima de 18. Brian Álvarez es quien comanda la nave, como cada mañana, en la selección musical y puesta en el aire. Lunes por la mañana. Ah, qué lindo que está, Brian. Y hablando de qué lindo que está, ¿cómo le va, Héctor Mancilla? Bien. Qué buen pie que te di, Qué buen pie. Como el vendedor de humo. ¿Cómo estás? Inflador, Bien. Inflador anímico. Buen día, Rodrigo. Buen día al comandante. Acá estamos, todo tranquilo por acá. Ayer un fin de semana nos contaba deportivo, estuviste pegado a la pantalla mirando autitos pasar, Sí, a lo me loco. encanta el automovilismo. Bien ahí, bien ahí. Me da más alegría que el fútbol. Y bueno, Sí. últimamente. Últimamente, sí. Rodrigo Arredondo, el runner de este equipo, o Gastón, como lo rebautizó acá el amigo. ¿Pasó a Cualí? Buen día, ¿cómo andamos? Buen día. Bueno, Gastón es uno de los grandes corredores de Río Gallegos. Creo que si no me equivoco es el nombre del ¿Gastón Rivarola? Gastón Rivarola, Claro, del equipo de las Águilas. Sí. Exactamente. No sé si no sé si califico como runner. Pero sí, si fuiste, corriste la carrera, ¿lo hiciste corriendo o lo hiciste caminando? No, corrí. Qué bueno, runner. Ya está. La verdad que estoy contento porque terminó la carrera. Primero pasaron muchas cosas. Primero vi gente en la calle, chicos aplaudiendo mientras pasaba la gente corriendo. O sea, un fenómeno así medio social interesante. Eso estuvo muy lindo. Correr por el centro de Gallegos, correr por la costanera. Y después, bueno, la carrera duró para mí 30 minutos. Para mí y para mi perro Bien, también. bien. Corrimos los dos juntos. Sí, vi una foto de Sixto, nuestro amigo el Correcamino, le mandamos un abrazo que nos escucha siempre, que se sacó una foto con su hijo, con vos y con tu perro. Ah, sí. No sé si lo identificás. Sí. Nombre grande. Sí, 60 sí. y pico creo que tiene. Amigo de la familia, familiar de mirá. familiares también, o sea, Mirá familiar. Sí, así que seguramente está escuchando, por lo cual le quiero mandar un abrazo enorme. Sí, obvio, se nos escucha porque aparte fuimos vecinos toda la vida y por ahí me lo cruzo, charlamos un rato y siempre manda un mensajito, así que seguro que está escuchando, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para Sixto, que estuvo ¿Cómo ahí fue la corriendo. experiencia? ¿Bien? La experiencia estuvo buena. ¿Primera carrera? No. No, ya corrí antes, corrí otras distancias, llegué a correr 14 kilómetros, pero Bien. hoy apenas puedo 5, te digo. Después de mucho tiempo de estar inactivo, 30 minutos, 5 kilómetros. Perfecto, pero en Bien. un tiempo los récords son 20 y pico, 20, 19, más o menos los que llegan antes, o los ganadores, ¿no? Lo que pasa es que como no ¿Por había, ahí? no había premio en los 5K, los buenos corredores se anotaron todos en los 10. Claro. Pero un pibe que corre, o sea, los que tienen físicamente la Sí. contextura de un corredor y que están entrenados y demás, te hacen por ahí el kilómetro entre 3 minutos y medio y 4.
O sea que Van a menos de pleno. 20 minutos te sacan 5 En kilómetros. el aire. Sí, Sí, pero media hora es un promedio correcto. sí, sí, está bien. Respetable, respetable. Además uno va para cumplir con uno mismo, no para ganar ni... Bueno, si te llevas 100 lucas de arriba o no sé cuánto era, sí, más o menos 70 por ahí. Está Sí. bien, ¿no? Obvio, pero... A mí tuve un contratiempo que en el medio de la carrera me tiró el perro para atrás, se clavó en el medio de la San Martín No, y no quería arrancar. ¿Viste? Como un ¿pero que hay una rebote. perra por ahí dando vueltas o...? No, quería hacer sus necesidades. Ah, mirá vos. Así que tuve que Qué parar ahí. Tenés dos perros, ¿no? 3. El negro y uno rubio. Yo Sí, vi pero- dos. El que corrí el viernes ¿Cómo se llama? es Domingo. Domingo. Sí, sí. Arbus. Arbus, Domingo y Ochoa. Mirá Que vos. cuando lo llamo se dan vuelta los policías. ¿En serio? Ochoa, y piensan que es un sargento. o algo así. Sí, Capaz que hay mucho de chova entre las fuerzas. así es. Bienvenidos a la continuidad de la mañana de Radio Nuevo. Yo no sé si me escucho frito o soy yo o qué, pero estoy como medio raro. Enseguida lo vamos a acomodar, Brian, pero te vamos a invitar a conocer los principales títulos de la jornada, obviamente, en nuestro desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Noticias que tienen que ver más con lo social, quizá de nuestra comunidad, de nuestra Río Gallegos, porque se vi- no, es cronológica, si se quiere. No lo toquemos más. Porque falleció una reconocida y querida artista de nuestra ciudad el fin de semana. Lo damos a conocer el sábado, si no me equivoco. El viernes a la tarde El viernes, es falleció verdad. en específico. Yo me enteré del viernes en la tarde. Estamos hablando de Estela Raballo, ¿no? Exactamente, Estela Raballo, quien fuera justamente artista de nuestra ciudad y que fue despedida por Mario Albornoz, una persona que es de alguna manera allegada a esta casa, que lo hemos tenido escuchándonos, y que era justamente su compañero de vida quien la despidió con sentidas palabras justamente a su compañera. Ya en la paz y calma del hogar, repasando algunas de las expresiones de cariño, amor y respeto hacia Estelita, como también la solidaridad y empatía conmigo, pensaba contestar todo y cada uno de los mensajes. Fueron tantos, pero tantos, y de los lugares más recónditos, que me resulta imposible poder hacerlo. Porque esto que digo más arriba puede pasar una sola cosa. Gratitud, expresó entre un extenso mensaje Mario Albornoz, que despidió a su compañera de vida justamente tras su fallecimiento. También otra que tiene que ver con este tipo de noticias, justamente con lo social, tiene que ver en este caso con un homenaje que se realizará, que le realizarán la gente de prensa municipal, del municipio integralmente, pero a raíz de una iniciativa de los compañeros de prensa, entre los cuales está Nica, Cacho Álvarez, a quien le mandamos un abrazo, porque hoy se bautizará un espacio, una plaza, o una plazoleta, una plaza, en el barrio Juan Pablo II, allí en calle José Ingenieros e Hipólito Buchart, yendo hacia el vaciadero, es a Sí, una metros especie así el de triángulo vaciadero. que hay ahí. Exactamente, un triángulo Mm. que justamente conecta las calles Buchart con José Ingenieros, que es del barrio donde creció Blanca Pardo, trabajadora municipal que falleció el 5 de agosto de 2023 y que hoy a las 3 de la tarde será justamente bautizada en este espacio, este rincón de la ciudad,
con su nombre, en su memoria, obviamente recordando el legado que ha dejado en sus allegados, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo esta mujer. Desde hoy podés retirar tu entrada gratis para ver la Copa del Mundo, la finalísima y la Copa América en nuestra ciudad. Desde las 10 de la mañana, hace 4 minutos, comenzó la entrega justamente de entradas para este evento que han llamado Eternos Laureles, donde podrás asistir y sacarte una foto con la copa, con las 3 copas, con los 3 cetros que son argentinos y que hoy en el municipio, en el edificio central, a partir de las 10 y hasta la 1 de la tarde y luego desde las 4 hasta las 6 van a entregarse las entradas, que son gratuitas, pero es para tener un orden. En el caso de clubes, instituciones, colegios y organizaciones de distinta índole, deberán comunicarse con la Secretaría de Deportes para poder asistir a este evento que se desarrollará en el gimnasio Juan Bautista Rocha el miércoles de 9 a 18 horas y que tiene a las copas, las más preciadas, las tendrán en nuestra ciudad. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Operativo en Santa Cruz, un empleado judicial y 2 policías implicados en la venta de armas con 5 allanamientos y 6 detenidos. El operativo denominado Empleado Infiel se realizó en la cuenca carbonífera el pasado sábado. No se- Allanaron varias viviendas Sí. y hasta una estancia. ¿No se puede tener otro trabajo? Una changuita. Una changuita. Viste que hoy por hoy hay que tener varios trabajos. No para sirve ser nada infiel. entonces ser emprendedor, ¿eh? Es el caso. Caratulado como asociación ilícita, este caso que se presume que lo que hacían era vender armas de forma clandestina que fueron robadas del depósito judicial del juzgado de Río Turbio, que sería el mismo que ordenó los allanamientos. Este increíble operativo se hizo el sábado, como te contábamos, en la cuenca carbonífera, a cargo de la Dirección de Investigaciones de Narcocriminalidad de la cuenca, en donde se hicieron los 5 allanamientos, se incautaron armas, millones de pesos, y estos allanamientos derivaron en la detención de 5 personas. Uno de los implicados es empleado judicial, justamente, del mismo juzgado, que se presume que lo que hacía este hombre era sacar las armas del depósito judicial para luego destinarlas a la venta clandestina. Hay otros 2 detenidos que también están, en este caso, implicados en la fuerza, o que trabajan en la fuerza. Son 2 policías de la ciudad. El operativo, denominado, como te decía, Empleado Infiel, entonces también derivó, además, en otras requisas de automóviles, requisas personales, allanamientos que hubo en 28 de noviembre, también en Río Turbio, que incluyó una estancia, que es la estancia El Palenque, que está en cercanías del Valle de Primavera de Río Turbio, sobre la ruta nacional número 40. Esta noticia es una noticia de último minuto y la podés leer en el portal de eldiarionuevodia.com.ar. Y otro de los títulos principales de la mañana tiene que ver con los números, con las estadísticas, en este caso del Calafate, donde dicen que la cantidad de ingresos a parques nacionales disminuyó un 8,4%. La Dirección de Estadísticas y Estudios de Mercado, junto con el Observatorio Económico de Turismo, elaboró una serie de indicadores turísticos que dan muestra de la realidad del sector. Los datos surgen de la comparativa entre el 2023 y el 2024 en todos los parques de la provincia. Hasta octubre de 2024 se registraron más de 63.000 ingresos. Más del 90% de estos corresponde al Parque Nacional Los Glaciares. Como contracara, los vuelos de la villa turística aumentaron 11%, lo que se traduce
en un total aproximado de 350.000 pasajeros. Desbarataron un kiosco de droga en Caleta Olivia y secuestraron 1 millón de pesos en cocaína. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Pozo O12 del populoso barrio Rotary 23 y, según trascendió, los efectivos secuestraron celulares, balanzas, dinero en efectivo, sustancias de estiramiento y corte y una cantidad considerable de clorhidrato de cocaína valuada en 1 millón de pesos. Como resultado del operativo, 2 hermanos terminaron detenidos, sindicados como cabecillas de esta banda de narcomenudeo. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Por estas horas, el Congreso de la Nación y algunas interrogantes por las sesiones extraordinarias en una agenda intensa con temas claves y alguna que otra sorpresa. La ley de fueros, la expulsión del senador Cuéllar, la eliminación de las pasos, son algunos de los proyectos. El gobierno no descarta ampliar la lista, aunque hay tiempo hasta el 27 de diciembre para estas extraordinarias. El debate de una reforma de la ley de fuero para expulsar a los legisladores que tengan causas judiciales y el pedido del kirchnerismo para echar al senador Edgardo Cuéllar se instalarán con fuerza en el Congreso en la primera semana de las sesiones extraordinarias. Si bien se aguarda que entre hoy y mañana se formalice la convocatoria a extraordinaria anunciada el miércoles pasado por Manuel Adorni, desde el oficialismo, el kirchnerismo y los bloques dialoguistas comienzan a definir ya cada una de sus estrategias. Esto fue noticia y causó impacto hace cosa de 2 semanas en la ciudad de Rosario. El asesinato del líder de la Barra Brava de Rosario Central, hablamos de Pichín Bracamonte. Bueno, encontraron a uno de los cabecillas y al supuesto autor intelectual del asesinato de Pichín Bracamonte, de la banda de los menores. Recalcar que la banda de los menores en Rosario ha sido señalada o sindicada como la autora del crimen de Andrés Pichín Bracamonte el pasado 9 de noviembre, que fue detenido por casos de asociación ilícita. La Policía Federal capturó este fin de semana en un country de Tigre a Lisandro Contreras, uno de los líderes de la banda de los menores que atemoriza a la ciudad santafesina de Rosario en los últimos meses, con distintos tipos de actos de tiroteo, de vandalismo y de la implicancia que tienen los negocios del narcotráfico y los crímenes al estilo sicariato. Se espera que el acusado llegue hoy a Rosario, donde va a ser indagado por la justicia santafesina junto con su pareja, quien también fue detenida. También detallaron que la detención de Contreras se dio en el marco del delito de asociación ilícita y no solo por los asesinatos de el líder de Andrés Pichín Bracamonte y de Daniel Raúl Ranatardo, sino que por otras implicancias y otros hechos que lo vincularían a ser una banda satélite de lo que fue o lo que es desmembrada, pero sigue en funcionamiento, la banda de los monos. Así que sigue la violencia en Rosario, la violencia narco en este caso, vinculada a las distintas organizaciones criminales vinculadas a los monos y también vinculadas al crimen del dirigente de la Barra de Rosario Central.
Y la última, el caso Cuader, sin los votos, el kirchnerismo tratará de conseguir apoyo para echar al senador que sigue preso en Paraguay. La oposición peronista busca remover al senador entrerriano para recuperar una banca en el Senado. Pidió una sesión para este jueves, pero todavía está lejos la mayoría de llegar al debate a idas y vueltas entre el oficialismo, los dialoguistas y la Casa Rosada. Los escenarios que se abren y el rol de Victoria Villarroel pareciera ser importante en estos días en el Senado, con todo lo que ha pasado por el caso de Cuader, ¿no? Recordemos este senador que fue detenido en Paraguay junto a su secretaria con más de $200.000 ocultos en una mochila, y por lo cual el kirchnerismo reclama la expulsión del Senado. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Más de un gallina debe estar esperando con ansias este momento de efeméride para recordar que, que un 9 del 12 en Madrid. Moriste en Madrid, ¿cómo es? Se viene Martínez, Iba él. y va el tercero, y va el tercero, y va el de River. De hecho, gente le puso Ibael a su hijo por Ibael tercero. Qué más que eso, Brian, ¿eh? ¿Y va el tercero? Sí, iba él. 1824, un 9 de diciembre, como hoy, se libraba la batalla de Ayacucho, que ganaron las tropas criollas lideradas por el general Antonio José de Sucre, victoria que desembocó en la independencia de Perú y consolidó también la del resto de las naciones sudamericanas que estaban dominadas por la corona española, en lo que se denomina como la batalla de la independencia sudamericana. En 1962, Antonio Roma, arquero de Boca, en la Bombonera, le atajaba un penal ejecutado a Delem, brasilero, delantero de River Plate, con lo que Boca ganaba el campeonato metropolitano de 1962 al ganar 1-0 ese partido. Penal bien pateado es gol, dijo el árbitro Nay Foyno cuando los millonarios le protestaron porque Delem se había adelantado. Hay imágenes de aquel entonces que se puede ver a Delem que hace 2 pasitos para adelante, pero atajó. En toda la de la ley no había VAR, no había nada de tecnología, era el criterio del árbitro, y el criterio del árbitro le dijo: mirá, bien pateado gol, muchacho, ¿qué quiere? A tu casa a llorar. En 1970 se publicaba Almendra 2, álbum doble de esta banda liderada justamente por Luis Alberto Spinetta, que fue el segundo disco de estudio de Almendra y que contiene rutas argentinas, por ejemplo, como una de las canciones que justamente lo componían. Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio Del Guercio y Rodolfo García eran los 4 integrantes justamente de una de las bandas legendarias de nuestra música nacional. También en 1974 se publicaba Dark Horse, el 5º álbum solista de George Harrison, ex Beatle, quien reflejó allí sus sentimientos luego de la ruptura de su matrimonio con Pattie Boyd. En 1976 nacía Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto Spinetta, quien fuera parte de Iria Kuliaki and the Valderramas, junto con Emanuel Orbiler, y hoy continúa su carrera solista. En 1978 nacía Gastón Gaudio, tenista argentino, nacido en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, ganador de Roland Garros en 2004 al vencer a Guillermo Coria, y fue de esa manera el tercer tenista de singles en ganar un Grand Slam después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. En 1985 se dictaba la condena a 5 de los 9 jefes militares acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en el juicio a las juntas.
El general Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, fueron condenados a reclusión perpetua, mientras que el general Roberto Viola recibió 17 años de prisión, Armando Lambruschini, que era almirante, 8 años, y el brigadier Orlando Agosti, 4 años y 6 meses de cárcel. Fueron absueltos Leopoldo Fortunato Galtieri y los brigadieres Basilio Lamidoso, Santiago Grafiña y Jorge Anaya. En 2018, ya lo dijimos, River le ganaba 3-1 a Boca en la final de la Copa Libertadores disputada en el Santiago Bernabéu de Madrid. Lucas Prato, Juan Fernando Quintero y el Piti Martínez marcaron los goles de River, mientras que el Pipa Darío Benedetto lo había empatado parcialmente para Boca en quizá uno de los partidos más importantes de la historia de esta rivalidad. Trasladar la final a Sí, Europa sí, fue una fue cosa. cualquiera cómo se definió. El bochorno de esa final, porque hay que decirlo, el bochorno Muchos le adjudican esta movida a Macri. Dicen, liberaron la zona a los policías de la ciudad que gobernaba el lugarteniente de Macri para que él haga sus negocios y se lo llevara a la final a Madrid. El bochorno que hicieron Boca y River fue que a la postre produjo el mamarracho este que se ha mandado la Confederación Sudamericana de Fútbol, los europeos. haciéndonos los europeos eliminar los dos partidos en la final de Copa Libertadores del año 60 hasta la Copa Libertadores. Ahí apareció el panadero, ¿no? Era en ese No, contexto. el fue la panadero anterior. es Se mezclan las- en La primera serie Copa de cuartos Libertadores. de final, creo que es entre Boca y River. La primera que gana Que River gana, de exacto. Gallardo, Exactamente, que lo elimina, si no me equivoco, en cuartos de en final. cuarto de final, sí. En la Bombonera fue este Exacto. hecho. Y este hecho es el que atacan a piedrazo hinchas de micro. River al Eso. micro de Boca. Pablo Pérez se vio afectado por los vidrios que estallaron. Sí. De todas formas, se estaba por jugar el partido y finalmente no se jugó y se terminó trasladando al Bernabéu. Impensado Sí, sí, ese qué- mamarracho. Qué quilombo. Sí, Estamos acostumbrados a estas impensado. cosas. Sí, sí, sí. Además, lo que significó para el hincha, porque el hincha no le pide racionalidades como jugamos en Kuala Lumpur, tarjeta de crédito y voy. ¿Sabes la cantidad de gente que quedó hasta Gente que está todavía terminando hasta de la pagar. cadena de deuda? Sí, olvidate. Fallecía a los 64 años Paolo Rossi, exfutbolista italiano, que fue parte de la selección italiana que ganó en España Sí. 82, goleador de sí, uno de los destacados futbolistas del Juventus, Sí, con salió el que de, ganó 3 torneos locales y también copas europeas. y estuvo implicado en un escándalo de apuestas, conocido en Italia en la década del 80 como totonero o negocio Sí. negro, ¿no? Sí. Apuestas negras. Estuvo inhabilitado, estuvo en cana, estuvo un año sin jugar y se le venía el Mundial del 82 a Italia y a Enzo Bearzot, el técnico, se le venía la noche y lo llamaron presuroso y Paolo Rossi le dio el pasaje después de una primera ronda a Italia malísima, donde hubieron puros empates, le dio el pasaje a Italia a los octavos, cuartos, y de ahí se fue destapando. Paolo Rossi fue haciendo goles, de hecho terminó como goleador del Mundial del 82 después de haber estado preso un año por apuestas ilegales. Falleció lamentablemente Paolo Rossi, un ataque al corazón. Exactamente, dos fallecía años. un día como hoy. Y es el Día Internacional contra la Corrupción de 2013, conmemora esta fecha. Nada que decir. Y el Día de la Informática, que se celebra también a nivel mundial, porque este mismo día, en 1906, nacía la científica y militar Grace Hopper, que fue pionera de la industria de la programación y computación. De esta manera, cumplimos con las efemérides del día de la fecha. Yo me tengo que mandar un saludo, pero esto lo voy a grabar, porque me escribió una amiga, psicóloga, Ajá. y me contó que uno de sus pacientes, Vladimir, escucha la radio y que le gusta el programa y que estaba preguntando por nosotros. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Vladimir
que nos escuchan todos los días y que sepa que justamente fue su psicóloga quien nos contó que nos escucha todos los días. Así que le mandamos un abrazo a los dos, a Ivanka y a él, que nos escuchan en las mañanas. Bueno. Qué nombre es Vladimir, ¿no? Vladimir, es sí. medio ruso. Como el Vladimir. presidente, sí, un nombre ruso. Putin, Sí. Nabokov, también un escritor. Vladimir, No, que no. Llama la atención. Kuznetsov, No se me ocurre otro Vladimir. un jugador de la Unión Soviética en el 86. Mirá. Pero sí, es un nombre común, ¿no? Es Sí. como Juan Carlos. ¿Será como Juan Carlos de acá? Algo así. Creo que significa Juan Carlos. ¿En serio? Ah, mentira. Mentira. Vladimir ni idea. Te Álvarez. creo. Sí, Vladimir Álvarez. Así se va a llamar ¿Cómo el le- próximo Álvarez. ¿Cómo le dicen? Vladi. Vladi, exactamente. Prefiero que me digan Vladi y no Vladimir, me parece. Vamos a escuchar a Dante Spinetta en el día de su cumpleaños. Se no olvídalo, en Radio Nuevo Día puedes escribirnos al 1551-6051. Y te cuento, de paso, antes de ir a la música, que vamos a sortear nosotros también dos telebingo, dos cartoncitos para jugar hoy por la noche en la página de Nuevo Día, en la mayoritaria, la que tiene 140.000 seguidores. Diario Nuevo Día Santa Cruz. Allí está la promoción y hay a esta hora Sí. más de 400, hace un rato lo publicó Lore y hay más de 400 participantes, así que súmense para meter presión y que nos den más cartoncitos para sortear y que se aumente las posibilidades de ganar un 0 kilómetro, un poquito de dinero ahora para que se vienen las fiestas, las vacaciones y demás. Detallitos que te pueden cambiar por lo menos el verano, Brian. Ahora sí. Cruzar los dedos. A cruzar los dedos, Riverito. Olvídalo. Dante Spinetta. En Radio Nuevo Día, enseguida continuamos con esta propuesta. Dios, déjanos olvidar. Oh. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su destino, escrito en letras, así que olvídalo. Todos caemos, todos soñamos, todos pasamos por el dolor y con esfuerzo nos levantamos. Todos sabemos lo rápido que gira el destino. Con la vida se inicia el juego del vino infinito. La historia se repite en cada rostro, angustia que rebalsa de tus ojos. Deja de lado la furia, deja de lado el enojo. No olvides que tu sangre vale más que el oro, te lo imploro. Los verdaderos enemigos son el miedo y la injusticia. Estás atado al cuello esperando que alguien patee la silla. La silueta de Jesús marcada en el asfalto con tiza. ¿Qué pasa cuando la realidad te humilla? Y hay un niño sintiendo que su fe se cae. Necesita que alguien le hable, cómo explicarle que aunque su padre no está, lo siguen amando. Que todo cambia y todo seguirá cambiando. En esta vida todo puede pasar. De un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su destino, escrito en letras, así que olvídalo. Ey, ¿cuál es mi fecha de expiración? Soy inmortal en esta canción como mi nación. Vuelvo a despertar atado de manos, sintiendo que todo lo que hago y digo es en vano. Hay gente maldita que te tira para abajo, pero sigo remando en este mar de villanos, estoy elevado. Espíritu mío, abre tus alas y vuela libre. Con lo que sientes, con lo que escribes. La 9000 está cargada, apoyada en la cama al lado de mi almohada. Voy a defender a mi familia de tus amenazas. Voy a pelear hasta morir, para que mis hijos libres puedan vivir. No quiero que me vean gritando sacado, no quiero que me vean vencido, drogado y tirado. Quiero que estén orgullosos de mí, que son lo que más amo. Y que pase lo que pase, estaré a su lado. En esta vida todo puede pasar. De un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Solo olvídalo. Oh. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su destino, escrito en letras, así que olvídalo. Vamos. Olvídalo. Algunos guachos siguen cuestionando mi talento. ¿Por qué mi apellido? Porque no lo merezco. Una vez más les digo que me la chupen. Y están los que se la tragan y los que la escupen. Y no me importa lo que digan, sé quién soy, lo que hago. Y quien tenga dudas que se las mete en el O. Una vez más te lo demuestro en el escenario. Llegó el Dante, el visionario, el mercenario. Quiero rapear y cantar, tocar la guitarra y saltar. Y a los puristas evaporar una vez más. Y KB, no creo que vuelva. Así que no pregunten más y pásenme la hierba.
El futuro abrió sus puertas, rebobinen sus cabezas, vean mis goles en cámara lenta. Quien no experimenta con la música se alenta. Hay que desprenderse de lo que contra uno atenta. En esta vida todo puede pasar, de un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Solo olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su destino escrito en letras, así que olvídalo. En esta vida todo puede pasar, de un momento a otro todo puede cambiar, así que olvídalo. Las cosas pasan, no se pueden frenar. Todo tiene su Déjalo destino que escrito en fluya, letras, así que olvídalo. Solo olvídalo. Levanten los puños en el aire, en honor a los caídos, en la guerra de la vida, de la calle, en honor a los que cayeron en manos de represores, dictadores, en honor a los privados de su libertad, injustamente, en honor a la vida. Oh, Buenos Aires, Argentina, Villa Urquiza, pero el mundo es mi familia. Llegó el Dante Pelagato. Ponete las pilas, guacho. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los Está sucesos convocada cotidianos para son mañana trascendentes, a las 4 de la las noticias son Noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Stolbizer denunció a Quaider, podría ser una coima por cambiar su voto en la ley bases. La diputada del bloque Encuentro Federal denunció penalmente al senador que fue detenido en Paraguay con $200.000 sin declarar. Sacan de circulación billetes de $100 y ya está definida su fecha de vencimiento. De manera inesperada, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que retirará de la circulación los billetes de $100 emitidos antes del año 1969, en una medida inesperada incluso para el país del norte. Noticias al instante. Netanyahu tomó el sur de Siria tras la caída de al-Assad, cayó el eslabón central del eje del mal. Tras celebrar el derrocamiento de Bashar al-Assad como un día histórico, el primer ministro israelí ordenó al ejército tomar el control de Altos del Golán en el sur de Siria. River goleó Rosario Central y consiguió la clasificación a la Libertadores 2025. River Plate le ganó 4-0 a Central como local en el Monumental y logró el pasaje a la Copa Libertadores en un partido válido por la fecha 26 de la Liga. El equipo de Gallardo salió mucho mejor al partido, con el dominio absoluto, pero con un arquero, Jorge Brown, muy bien ubicado. Los goles del Millonario, Pablo Solari en 2 ocasiones, Miguel Ángel Borja y Gonzalo Piti Martínez. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La magia de la Navidad llega con sonrisas, regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción.
Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. El árbol de Navidad brilla con luz y esperanza. Ilumina tu vida. Cerremos esta etapa de la mejor forma. Juntos. Juntos. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Atención, comercios. ¿Sabías que Papá Noel también trae regalos para ustedes? ¡Jo, jo, jo, jo! En DM encontré el secreto para llenar los arbolitos. El sistema de cuota diaria es mágico. ¡Jo, jo, Con DM y cuota diaria llevas todos los regalos al arbolito sin esfuerzo. Diciembre es mágico con DM. Fácil, accesible y pensado para vos y tu negocio. oh! Con DM todos terminan felices el 2024. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. La Nochevieja llega con promesas y sueños. Despedite del pasado con gratitud. Bienvenido al futuro con alegría. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital sigue entregando premios. Estos son los ganadores del segundo bingo programado del pasado 27 de noviembre. Igo Vicenti de Los Antiguos ganó 2.500.000 pesos. Jorge Sotelo de Caleta Olivia ganó 3 millones de pesos. Verónica Minio de Caleta Olivia ganó 3.500.000 pesos. Rubén Jaime de San Julián ganó 4 millones de pesos. Adelma Mancilla de Río Gallegos ganó 4.500.000 pesos. Miriam del Valle Díaz de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Felicitaciones a todos los ganadores y te recordamos que todavía quedan muchísimos premios más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso divin. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra. Héroes. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre los Emaneros. pues de una sinvergüenza. ¿Y qué personajes? Sigo con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. La Navidad en familia es un tesoro inolvidable. Es un tesoro inolvidable.
crear recuerdos de los mejores y brindemos por un buen 2025. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este lunes 9 de diciembre, fecha en la que algunos empiezan a preguntarse para hacer cálculos, para acomodar sus cuentas, proyecciones, regalos navideños, entre otras cuestiones. ¿Cuándo se vendrá el aguinaldo? Por ejemplo, es una pregunta que mis amigos municipales me reiteraban bastante en los últimos días y que vamos a poder evacuar en esta mañana, entre otras consultas, porque nos visita el jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, el contador Diego Robles. Bienvenido, como siempre, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. ¿Cómo andan? A mí también me preguntan todo el tiempo. Sí, bueno, sí, mucho más a usted Sí. que a mí, seguramente, ¿no? Porque saben que usted es el que tiene la información. Así que, entre otros temas, va a ser una de las consultas, el disparador de esta charla que tendremos con él. Vos sabés que, a ver, así ya clarificamos lo del aguinaldo de entrada. Primero, viste que ya dejó de ser noticia, mejor dicho, ¿cuándo cobran los municipales? Antes era una cuestión de que decían tal día y era como si fuera un anuncio de gestión. La incógnita de Grasso dejó, digamos, estableció esa dinámica. Sí, nosotros tenemos la dinámica por ejemplo, ahora estamos corrigiendo la liquidación del aguinaldo una vez que tengamos las órdenes de pago y ahí vamos a tener el número fino definitivo. De ahí nos aplicaremos a pagarlo en el menor tiempo posible usando las herramientas con las que venimos proyectando hacer el pago. Así que de igual forma que pasa con el sueldo, que no lo anunciamos y en tiempo y forma los empleados municipales van al cajero y lo tienen acreditado, de la misma manera va a pasar con el aguinaldo. ¿Y ya se sabe en qué fecha? No, pues todavía no tengo ni siquiera las órdenes de pago disponibles en la tesorería como para ponerlo y el número definitivo, pero va a ser como estilamos hacerlo. El año pasado, a pesar de las dificultades también, pudimos afrontarlo y este año nosotros venimos ya con una planificación bastante aceitada, contemplando también esta erogación ahora importante a fin de año, sabiendo de que no íbamos a tener ningún tipo de asistencia como si la tienen otros municipios por parte del gobierno de la provincia, así que se queden tranquilos los compañeros municipales de que en el menor tiempo posible lo van a tener. Cambian mucho las proyecciones, la certidumbre también de este tipo de fechas y de anuncios con este panorama. Antes, no solo con el gobierno provincial, sino también con el gobierno nacional, digamos, contaba con esas dos ventanas, el municipio para... No solamente el municipio de Gallegos, todos los municipios, digamos, a la gestión del gobierno de la doctora Kirchner, salvo en el mes de diciembre, cuando hubo un cambio de autoridades a nivel provincia, pero los aguinaldos anteriores los había fondeado íntegramente la provincia, recurriendo algunas veces a ATN que venían de Nación, y en otros casos teníamos abierta todos los municipios la posibilidad de los adelantos de coparticipación. A nosotros esa ventana, como todas las puertas, se nos cerraron, es de público conocimiento. Hay otros municipios que, enhorabuena, que puedan utilizarlo, lo está utilizando la mayoría, pero bueno, nosotros no nos quejamos, nosotros trabajamos. En ese sentido, han establecido la proyección del presupuesto y la tarifaria 2025, que ya ha sido aprobada la semana pasada en el Consejo Deliberante, y le pregunto más o menos en el mismo sentido, el rediseño de esta proyección,
cambia mucho respecto de los elementos que se ponen en juego justamente para la elaboración del mismo, teniendo en cuenta que esas dos ventanas están cerradas, esas dos ventanillas. Sí, porque vos siempre tenés dentro de la parte del presupuesto el tema de los aportes, ya sean reintegrables o no reintegrables del gobierno de otras jurisdicciones, que son obviamente el gobierno provincial o el gobierno nacional. Y por otro lado, si bien en el presupuesto municipal no van incluidas las obras públicas y se utilizan cuentas de orden, porque a veces el dinero ni siquiera pasa por el municipio, este presupuesto que nosotros elevamos y que fue aprobado el otro día, primero tiene el condicionante de que tenemos un 3% menos de ingresos proyectados por el tema del cambio del coeficiente de coparticipación en ese rubro. Y después de que te obliga la realidad del abandono de la obra pública por parte de Nación y de provincia a tener que incorporar partidas y diseñar políticas para aplicar fondos que antes no utilizabas a terminar esas obras o a realizar obras nuevas. Nosotros estamos haciendo 3 obras con fondos propios desde cero, que son la ampliación del gimnasio Benjamín Verón, el gimnasio municipal que va ahí cerca del barrio Procrear y del barrio municipal, y después la ampliación y la puesta en valor del albergue del gimnasio Juan Bautista Rocha, que sufrió el 5 de enero del año pasado un siniestro que lo destruyó casi totalmente. Entonces esas obras desde cero, más la terminación de obras que tenían origen financiero, fuente financiera en nación o en provincia, se hace con fondos municipales. Hoy estamos entregando 20 viviendas a la tarde, se suman a las 30 que entregamos hace poco y a las que entregamos antes, que se terminaron con fondos propios, digamos. Los contratos se rescindieron con las empresas, eran obras que tenían financiamiento nacional, y se rescinden y se empieza a trabajar con recursos municipales, porque donde otros ven una línea de Excel y un gasto, nosotros vemos la solución habitacional para una familia de la ciudad. Entonces no vamos a dejar todas las viviendas así como están. Sí. De hecho, vamos a terminar las otras 50 que son de este plan, y las 87 viviendas que están en Chimenay, que también. ¿Y tienen planificado o al menos pidieron que les cedan la parte que falta terminar? Las de Procrear también, porque nosotros, como te decía, tenemos una visión política distinta a la que tiene la nación y la provincia de lo que son las obras y las necesidades de Río Gallegos. Después hay cuestiones que son discutibles. El tema del presupuesto, yo veía unas declaraciones que ayer me pasaron que hizo el vicegobernador. Yo no quiero entrar a polemizar con el vicegobernador, ni mucho menos, pero ya desde la elección de autoridad hay un desconocimiento total de la ley, porque nosotros no tenemos un sistema de elección que vota candidato. Digamos, la ley 55 dice el candidato más votado, pero nosotros no tenemos candidatos, elecciones que se eligen uninominalmente un candidato, sino que tenemos lista sábana donde van determinados candidatos. Después la distribución del don es por una cuestión de asignación, pero cuando el espíritu de la ley te dice el más votado, es a la lista más votada. ¿Cómo sabés vos cuántos de los que votaron a la lista, cuántos de los que votaron a Chávez o a Camus? ¿Cuántos de los que votaron a Vidal y a Leguizamón lo votaron a Leguizamón? ¿Cuántos? Digamos, entonces eso hay que ver. Y después, bueno, hay cuestiones que yo también son a veces engorrosas y quizás técnicas. Me pasa con los concejales también, a veces que no tienen formación y también es difícil explicar algunas cuestiones, pero se discute la cantidad de cargos o de empleados. Nosotros, cuando subimos al municipio en el 2019, ese presupuesto entre cargos de planta y cargos políticos de gabinete tenía 3.920 personas en el 2019. ¿En la municipalidad? En la municipalidad, en el 2019. El presupuesto del año 2019, hecho por la gestión anterior y aprobado por el entonces concejal Leguizamón, el vicegobernador. Este presupuesto para el año 25, después de 5 años de un municipio distinto, de una estructura distinta, de muchísimas más secretarías y de una acción que creo que todos pueden ver del municipio desplegada en la ciudad, mucho más intensiva de lo que se hacía antes, tiene en total 3.925. Digamos, subimos 5 personas entre el 19 y hoy.
Entonces yo a veces no veo dónde va la discusión. Se discute la creación de más cargos, pero la estructura del municipio varía. Nosotros antes no teníamos la Guardia Urbana, no teníamos el rediseño orgánico de gobierno, no teníamos lo que tenemos en salud, no había ni Secretaría de Salud. El intendente acaba de anunciar que se va a crear una dirección de salud mental, digamos. Esas cuestiones y esos cambios que hace el municipio, obviamente que van acompañados de modificaciones orgánicas y nuevos responsables que tenés que hacer. Nosotros recuperamos el centro de monitoreo ahora. Bueno, tenés que designar una persona. Recuperamos el jardín municipal abandonado, el que está ahí en la calle Maipú desde hace años. Bueno, obviamente cada cosa que haces y vas creciendo y vas modificando la estructura, obviamente te lleva a designar personas responsables. Después hay cosas que tienen que ver con lo numérico, que yo, la verdad, cuando dice se incrementó la deuda, en realidad el déficit, si vos ves déficit contra total de erogaciones, el presupuesto del año 19 del municipio, esa comparación, cuánto era el déficit contra las erogaciones totales del presupuesto, eso daba 30%, y el presupuesto del año 2025 da 27%. Lo fuimos bajando con el correr del tiempo. ¿Puede explicar la diferencia entre déficit y erogación? La erogación es lo que gasta el municipio. Todo lo que tiene cargado como gasto. Sí, y el déficit es la deuda. Todo lo que tenés como gasto, menos los ingresos. Y vos te queda el déficit y después tenés cómo lo financiás el déficit. ¿Y el déficit hoy es del 27%, dice usted? Sí, y en el 19 era el 30%. En el presupuesto, después tenés que ver. Ahora, ¿por qué tenés déficit? Porque tenés aporte a las cajas que no lo hacés, no lo podés hacer. No lo hizo Río Gallego nunca, ni cuando Leguizamón estaba a cargo del Ejecutivo, cuando estaba en el Consejo Deliberante, por una cuestión, una imposibilidad. Lee para atrás y te vas a dar cuenta. O veamos la realidad estructural que tiene la provincia. Hasta que no haya un cambio en la ley de coparticipación, eso no va a ser posible. Ahora vos tenés dos caminos. O lo podés exponer, o podés tratar de armar un dibujo y decís, bueno, en vez de decir esta plata, digamos, se va a justificar porque no voy a poner, lo pongo como deuda, digamos, pero integra el déficit, porque no, efectivamente no lo voy a pagar, o podés hacer un dibujo y poner, como hizo la administración radical, que nos dejó a nosotros un presupuesto que decía, todo el agujero lo tiene que aportar la provincia. Pues sí, pues. No, como que no lo cuenta como una responsabilidad y propia. No, bueno, por eso, digamos, uno elige cómo exponer las cosas, de última son criterios de exposición. Pero bueno, entiendo también la posición política y la diferente vara y la visión que se tiene desde un lugar y desde otro. Obviamente, antes cuando estaba en el municipio como autoridad, tendría un pensamiento, ahora que está del otro lado y de otro partido político, y con un enfrentamiento total con nuestro intendente desde siempre, obviamente que el criterio y la vara tiene que ser otro. Ahora, en el caso de cuestionar la permanencia o la contratación de alguna gente que está en la municipalidad por el solo hecho de haber pertenecido a un gobierno anterior a nivel provincial, por ejemplo, y dando nombres propios, bueno, veamos en la Cámara de Diputados también quién está designado, ¿no? Pero bueno, es distinto, son cuestiones opinables de vara y yo no voy a entrar en politiquería, hablemos de cosas importantes. Hay una cuestión que usted está, digamos, reseñando la acción política o las acciones políticas, pero es indefectible pensar, ¿no?, en ese crecimiento, en la terminación de viviendas, la creación de nuevas secretarías, el desarrollo de gimnasios municipales con fondos propios. Sí. ¿Cómo eso, ante una situación que se aparenta, ¿no?, negativa respecto de los ingresos que tiene el propio municipio, cómo es que se puede desarrollar? ¿Cómo ese rediseño con las mismas, casi con los mismos elementos que tenían primero con el acompañamiento de la gente? Pues nosotros, si algo tuvimos este año, paradójicamente, ¿no?, al abandono del gobierno nacional y del gobierno provincial, tuvimos el acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Es la única manera que vos lo podés explicar, digamos, porque si los vecinos de la ciudad no seguirían yendo a apostar por la gestión y a tratar de cumplir con sus obligaciones y a pagar sus impuestos, nosotros no podríamos hacer nada.
Eso es así. Y creo que lo hacen porque es más allá de que es opinable, obviamente siempre los recursos son finitos por definición y no alcanzan para todo, y las necesidades cada vez son más. Entonces hay gente que por ahí le parece, y es discutible y está bien y es opinable, que los recursos, en vez de utilizarlos en una cosa, se tendrían que utilizar en otra, y cada uno tiene una prioridad distinta, depende de dónde viva y de las necesidades que tenga, porque un vecino del barrio San Benito ve determinado gasto de una forma distinta al que lo ve un vecino del barrio Jardín, y eso es así. Y pasa en todos los barrios de la ciudad y depende de la situación de cada uno también. Pero bueno, más allá de eso, es indiscutible que el municipio, con los recursos, pocos, muchos, o los que tenga y los que busca o los que puede generar, trata de devolverle en cosas que sean tangibles a la gente y a los vecinos. Después te puede gustar más o menos tal plaza, o que se aplique en vivienda, o que se aplique en el festival, o que se aplique en cosas, pero que el municipio trabaja y hace, eso creo que es indiscutible. Entonces me parece que cuando vos ves que el municipio invierte, que te devuelve, digamos, en calidad de vida, en infraestructura, en equipamiento, en inversión en flota, en buenos salarios a los empleados municipales, bueno, vos tenés otra propensión a contribuir, y hay mucha gente que se siente parte, y eso está bueno, y es lo que nos permite a nosotros poder hacer eso que decís vos: cada vez menos recursos, bloqueo de todos lados, y el municipio sigue. ¿Y cómo sigue? Y bueno, sigue primero por la gente, y después pues también tenemos un horizonte claro. Entonces cuando vos tenés un liderazgo político y una decisión y una voluntad política clara de para dónde ir, es mucho más fácil. Ahora, si el que está adelante no sabe, y un día va a la derecha, otro día va a la izquierda, otro día va al medio, todo lo que vienen atrás se marean. Eso a nosotros no nos pasa, quizá a otros gobiernos sí, pero bueno. Le quería preguntar, secretario, secretario, dije, jefe de gabinete. Secretario jefe. Buen día. Buen día. Buen día, bienvenido. Me incorporo. Vení cuando quieras. No, siempre atrás. ¿No? Lo digo yo para no generar respeto, pero es lo que está pensando acá el equipo, ¿no? Digamos. Algo que siempre por ahí dialogamos: ¿en cuánto se incrementó o disminuyó la voluntad de pago de los vecinos a las tasas? Bueno, diferenciemos dos cosas. Sí. Una es voluntad y otra es posibilidad. Sí. Ahora, la voluntad yo creo que está y se sigue manteniendo, y hasta en algunos casos se incrementa. Sí, ahora, el tema es la posibilidad, sí. Porque nosotros también entendemos y estamos del lado del vecino, y también protestamos contra esas políticas. El vecino que antes la factura de Distrigá eran 5.000 pesos y ahora son 100.000, y bueno, tiene 95.000 pesos menos para ir a pagar impuestos, o para comer, o para comprar. El vecino que antes iba a la farmacia y gastaba 10.000 pesos, y ahora la obra social de la provincia dejó de cubrirle los medicamentos y ahora tiene que pagar 120, y bueno, tiene un montón de plata menos disponible para otras cosas, para comer, para salir, para volcar en el comercio, para pagar sus impuestos también. Entonces, obviamente que el incremento del costo de vida en lo que fue la canasta de servicios, totalmente desproporcionado contra el porcentaje que te aumentaron los sueldos, hace que todos tengan más dificultades para cumplir con cosas, y que todos seamos más pobres en lo que se refiere al poder adquisitivo que teníamos de diciembre del año pasado ahora, ¿no? Pero eso creo que les pasa a todos. Nosotros tratamos de, aquel que tiene voluntad, con las herramientas que tenemos disponibles, tratar de armarle una solución personal que se acomode a la medida de sus posibilidades. Hablando de voluntades, voy más arriba, paso al gobierno provincial. Faltan esas voluntades, no han habido esas voluntades, pese que usted ha hecho gestiones en Capital Federal para destrabar de alguna manera y conseguir esos fondos para obras que quedaron inconclusas para la ciudad. Hay veces que nosotros podemos y hay veces que necesitas de la provincia. Y es así. Nosotros lamentablemente el acompañamiento de la provincia, cuando tuvo que ir a Nación a pedir obras o que se sostengan determinado tipo de obras en la provincia que se estaban haciendo con fondos nacionales, lamentablemente las obras que estaban convenidas con la municipalidad de Río Gallegos quedaron fuera
de ese análisis, obras que se estaban haciendo en otras localidades no. Y la verdad que nosotros no estamos contra otras localidades, nos parece fantástico. Lo que decíamos era, bueno, qué lástima. La verdad es lástima porque acá el que se perjudica es el vecino y es la ciudad, no es Pablo Grasso, el Partido Justicialista, la Intendencia de turno, porque estamos todos de paso y tenemos que entender eso, todos los que tienen cargos políticos, ya sean electivos o no. Pero bueno, a ver, nosotros hay cosas que podemos hacer y hay cosas que nos escapan, ¿no? Nosotros podemos hacer como hicimos un planteo de, por ejemplo, el subsidio al transporte. Ahora después dicen, che, el que lo tendría que haber hecho es la provincia, como lo hizo la provincia de Chubut. Pero bueno, la provincia de Santa Cruz no lo hizo porque el transporte urbano está en Río Gallegos, entonces no importa. Y la verdad que obviamente que si uno tuviera el acompañamiento del gobierno provincial sería mucho mejor. Mirá, nosotros ahora vamos a tener el festival, ¿no? Todo con fondos propios, obviamente. Leía el otro día declaraciones de la intendenta de Los Antiguos, diciendo de que para la fiesta de la cereza no tenía ningún tipo de acompañamiento del gobierno provincial tampoco. Y así está pasando o ha pasado en otros municipios igual. Y antes la provincia, a través de los fondos del CFI, disponía, que en realidad no son fondos provinciales, era hacer la gestión al CFI, pedirle al CFI, che, cubrí la parte técnica de esto, o podés cubrir parte, y con eso amortiguaba, porque eso son cuestiones que después rebotan en el movimiento económico de cada localidad. Son importantísimas para el turismo, para la gastronomía, para la hotelería. Y hay que hacer un análisis que yo no sé si lo estará haciendo el gobierno de la provincia, y después lo vamos a hacer cuando esté cerrado el ejercicio y veamos los números. Esa plata que el CFI ponía ahí es plata que se saca de la coparticipación que tendría que ingresar a la provincia. Guarda, todas las provincias se le detrae y con eso se financia el CFI. Ahora, cuando vas a hacer la comparación a fin de año, vos vas a tener un monto que te detrajeron de la coparticipación para fondear al CFI. Y después vas a tener un monto que es cuánto el CFI le dio a Santa Cruz. Esa comparación, ojalá que dé más la plata que el CFI le dio a Santa Cruz que la que Santa Cruz aportó al CFI. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Santa Cruz no hizo ninguna gestión al CFI para pedirle financiamiento para la fiesta de Río Gallego, para la fiesta de la cereza de Los Antiguos, para la fiesta de Caleta Olivia, pero por otro lado le pagó la fiesta de no sé qué en Córdoba, la fiesta de no sé qué en San Juan, la fiesta de no sé qué en Chubut, porque el CFI a todas esas iniciativas de los gobiernos provinciales atiende. Te hago una parodia que es muy conocida, la de Esperando la Carroza. Él come ravioles, ella come ravioles. ¿Ha pasado un poco eso en cuanto a relaciones, te digo, en cuanto a relaciones con el gobierno provincial, eso que te preguntaba Julián? Nosotros anuncian las viviendas, que hoy se van, dicho de paso, hoy se entregan viviendas. A los 2 días el gobierno provincial hace lo mismo. ¿No cansa un poco eso? No. ¿Lo político con la gente? ¿No piensan? Me parece que va por otro lado el cansancio de la gente. Creo que el cansancio de la gente va en que el gobierno a ver, nosotros no nos dedicamos a hablar. Yo estoy acá y hablo de lo que hacemos, de lo que proyectamos, de lo que hace el municipio, el intendente lo mismo. Nosotros no hablamos de... obviamente que hay cosas que son de coyuntura y a vos te dicen, che, ¿qué te parece que el gobierno provincial... justo el día posterior a que Flybondi califica entre las peores aerolíneas del mundo, y el gobierno nacional dice estoy pensando en sacarle la licencia para volar, y el gobierno de la provincia sale y dice firmamos un convenio con Flybondi para que los afiliados vayan, y vamos a abaratar el costo, y vos decís bueno, me parece por lo menos fuera de tiempo. O no me parece que sea una solución que deje tranquilo a todo el mundo. Falta que traigan al conde Drácula a hacerse cargo de hemoterapia del hospital, digamos, más o menos parecido, ¿no? Entonces, te preguntan de eso y sí, vos cómo no vas a contestar o a dar tu visión o a dar una opinión. Ahora, nosotros no actuamos en reflejo a lo que hace la provincia, porque si no estaríamos esperando a ver qué hace el otro para hacer lo que nosotros pensamos. Nosotros vamos.
Y venimos ya, digamos, porque venimos de hace 4 años, 5 con que pasó, trabajando con un horizonte claro y de una misma forma, y la gente lo sabe. Ahora, me parece que la gente lo que está cansado es que la provincia, los funcionarios provinciales, en vez de hablar de la provincia, de gestionar para todos los habitantes de la provincia, parece que es como que a Río Gallegos hay que excluirlo porque no les gusta el intendente o lo ven, no sé, porque porque quiso ser candidato a gobernador. Bueno, no lo fue. Entonces el gobierno tiene que enfocarse en gobernar la provincia y entender que la capital de la provincia es parte, y es una parte muy importante, y no puedes soslayarla. Entonces vos me decís, ¿cómo te cae que el gobierno haga vivienda? Me parece fantástico que el gobierno provincial haga vivienda. Ahora, hay cosas que por ahí sería mucho mejor si se consensúan, porque vos podés agarrar y decir, che, yo necesito, tengo esto programado. Sí. Bueno, mirá, nosotros tenemos esta planificación, esto, así. Encontrémosle un cauce común. De hecho, nosotros le llevamos, el intendente le mandó una nota al gobernador, y yo la dejé en esa entrada, en base a lo que tenía hecho la Secretaría de Obras Públicas de Planificación, un diseño de obra que nosotros no podemos hacer y el gobierno nacional no lo va a financiar nunca a nosotros, porque no tenemos diálogo. Entonces se la dimos a ellos para ver si ellos podían articular eso, digamos, o decirle, esto es lo que nosotros pensamos que le hace falta a Río Gallegos. Bueno, después hay decisiones que a nosotros nos trascienden y que los que las toman después la sociedad verá si está de acuerdo o no con eso cuando llegue el momento. La postura de no aportar, de no corresponder los aportes a la Caja de Servicios Sociales continúa por parte del municipio. ¿Hasta no hay una cuándo? Cuestión de postura, acá hay una cuestión de imposibilidad real financiera. Dejemos de hablar de los aportes, porque acá parece que hay que hablar de los aportes de Gallego y hay que hablar de los aportes ahora. No hay que hablar de los aportes de todos y no hay que hablar de lo que fue la realidad siempre. Entonces, es una vara y una visión un tanto, te diría, corta. Nosotros, es un problema estructural que viene arrastrando la provincia, no Río Gallegos. Porque si vos me dijeras, Río Gallegos es el único municipio que no hace los aportes y lo venía haciendo y lo dejó de hacer cuando asumió el gobierno de Claudio Vial, yo te diría, bueno, sí, hay un cambio y ahí hay una voluntad y hay que explicar por qué. Pero no es así, porque históricamente los aportes nunca se hicieron a ninguna de las dos cajas, y ahora parece que se habla y que lo único que importa son los aportes personales de la Caja de Servicios Sociales. ¿Y por qué los patronales no? ¿Y por qué los de la Caja de Previsión no? ¿Por qué no hablamos del problema en general? Y el problema en general es que la coparticipación no alcanza y que hay que cambiar la distribución primaria, y lo saben todos, y se viene postergando y se viene procrastinando. Y pasa un gobierno y te dice no, porque el año que viene hay elecciones, no, porque hay que ver si cambia el intendente, no, porque a ver si llueve. Bueno, de afuera se ve de una forma, y todos los que fueron candidatos a gobernador dijeron hay que resolver el problema de la coparticipación. Ahora llega al gobierno y sale el diputado que vos tenés en la Cámara, que hace las veces de jefe, aunque no sea jefe, hasta ahora, por lo menos hasta que llegue el Luxen, calculo yo, que es Piero Boffi, y dice no, la coparticipación no es prioridad, Bueno, está bien. Entonces, pongámonos de acuerdo, pongamos las cartas sobre la mesa. Claro. Si de afuera es prioridad cuando no sos gobierno, cuando llega al gobierno, si cambia las prioridades, bueno, el que está cambiando sos vos. No cambia la realidad y no cambia el problema, ¿no? Respecto de, estamos hablando, ¿no?, de un vínculo y de sus múltiples diferencias. Sí. ¿Qué similitudes hay o qué puntos de acercamiento podría haber usted como articulador junto con Luxen, ya que lo mencionó? Han sido las personas que de alguna manera acercaron, al menos para la foto, ¿no?, y en reuniones, las posiciones, y de esos debates, ¿usted saca algo en limpio en lo que puedan decir, bueno, en base a esto podemos generar acuerdos para trabajar a futuro? Porque cada vez que se habla de un lado y del otro, y sobre todo el gobierno provincial, ¿no?, se marca una distancia hasta insalvable, podría decir. Bueno, pero vos lo dijiste, se marca la distancia cuando habla el gobierno provincial, nosotros no la marcamos. De hecho, la verdad que yo no tengo diferencias personales con ningún integrante del gobierno, ni con el gobernador. Y cuando he podido hablar, he hablado de la mejor forma, pues yo hablo de la misma forma y pienso siempre lo mismo y digo lo que pienso. Entonces, en off me va a escuchar hablar siempre de igual forma, más allá de que uno puede tener distintos puntos de vista. Ahora, hay cuestiones que
uno puede tratar de articular, de consensuar, pero en definitiva después hay decisiones políticas que te condicionan todo el resto y que son las que terminan pesando a veces. Nosotros del lado del municipio, nuestro intendente nunca nos dijo que no colaboremos con la provincia, nunca nos dijo que nos neguemos a hablar o a prestar colaboración si nos la piden, de ninguna manera. Nuestra actitud siempre es proactiva. De hecho, yo hablo con un montón de gente de los distintos ministerios y de distintos niveles, y más allá de la relación personal, trato siempre de poder transmitir esto que hablábamos antes, de que es necesaria una complementación y que la gente lo necesita, y es mucho más fácil cuando tratamos ante un problema, si los dos tenemos herramientas de resolverlo de manera conjunta, que pelearnos para ver quién lo resuelve, porque lo más importante pasa a ser sacarse una foto diciendo yo lo resolví, como pueden llegar a pensar algunos. Nosotros no pensamos en eso, porque no hacemos o no tomamos medidas ni hacemos acciones buscando después de poder subir una foto o hacer una publicación en Instagram o hacer una cuestión de un video in eternum en YouTube, que parece que saliste de la película de los Vengadores a resolver todo, digamos, como un superhéroe. Entonces nosotros trabajamos para la gente y nos enfocamos en eso. Después, si uno no quiere, dos no pueden. Y yo creo, y a ver, ojalá podamos tener con el ministro Brizuela, que creo que va a asumir el día jueves. Sí. Si es que él es la persona designada por el gobernador para articular después con los municipios, y si vamos a seguir teniendo esa puerta abierta para poder hablar, y si no la tenemos igual, si no tenemos la puerta abierta, ir a golpearle la ventana, no sé, pero nosotros vamos a seguir persistiendo en la defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad y en tratar de plantear las cosas que creemos que son justas de plantear, nada más. Buena pregunta, me quedo con la frase esa de si uno no quiere, dos no pueden. Me suena también a terapia de pareja en algún punto, ¿no? Va por ese lado. Sí. El gobierno provincial hace un intento desde hace un tiempo para acá por comunicar que hay determinados recortes que se hacen porque hay responsabilidad del gobierno nacional, lo cual en algún punto es cierto, es real. O sea, hay plata que no está entrando a la provincia. Sí. Entonces lanza un comunicado y dice, bueno, acá recortamos viviendas porque no existe tal línea de crédito, acá recortamos medicamentos porque no ingresa X cantidad de dinero que antes sí entraba. Pero da la sensación, o al menos a mí en lo personal, de que el mensaje no tiene la llegada que tiene que tener, y al menos no hay una medición clara de cómo llega ese mensaje a los santacruceños, por esa falta de sintonía fina. Y la pregunta es, ¿ustedes desde el municipio sienten que han logrado que la gente entienda que hay recortes o mejoras salariales que no se pueden hacer por algunas decisiones del gobierno provincial, como por ejemplo esta que nombraban recién, la modificación del coeficiente de coparticipación? ¿La gente lo entiende o no lo entiende? ¿Eso se ha logrado? Mira, yo creo que hay muchas veces hay una subestimación de la gente por parte de aquellos que están encargados de comunicar o diseñar determinadas cosas, y piensan que por el solo hecho de repetir algo los vas a convencer, y que son todos tontos, y que en realidad podés seguir insistiendo diciendo algo in eternum y que te van a tener paciencia porque una vez te lo creyeron. La diferencia creo que es que nosotros comunicamos más allá de con palabras, con hechos y con acciones, y la gente tiene otro tipo de vínculo con el municipio desde ese sentido. Y creo que si no hubiéramos tenido y no estuviera ese entendimiento, no tendríamos el acompañamiento de la gente, ese del que hablábamos antes, que nos permite a nosotros con fondos propios sostener todo el funcionamiento del municipio. Vos hablabas de la comunicación y hacías referencia a algunas cuestiones que comunica el gobierno, que dice, tengo que recortar acá porque el gobierno nacional nos debe X cantidad de plata, o antes mandaba 10 y ahora manda 2 o no quiere mandar. Entonces, la confusión ahí está, creo yo, no se enoje nadie,
en que ese discurso se contrapone contra otro discurso del gobierno de la provincia que dice, che, voy a mandar una ley a la Cámara de Diputados para colocar excedentes en timba financiera fuera del país, y vos decís, pero ¿qué excedentes si me está diciendo que me tenés que recortar los medicamentos? Y lejos de contraponerse con medidas, también se contrapone con hechos, porque ¿dónde se vio que si vos me debés a mí 70.000 millones de pesos, en lugar de yo sentarme con vos y decirte, che, me debés 70.000 millones de pesos, negociemos cómo me lo va a arreglar, voy y te digo, ¿sabes qué? Me debés 70.000 pesos, 70.000 millones de pesos, pero saquemos una foto con este cheque que dice 25 y yo te pago 25 a vos. ¿Por qué te pago si vos me debés más? Entonces, hay cuestiones que la gente obviamente que se va a confundir y que atentan contra la credibilidad de tu propio mensaje. Me parece a mí, ¿no? Hablando de ese tema puntual. Pero bueno, eso es una cuestión del gobierno de la provincia. Respetuosamente doy mi opinión, nada más. Pero bueno, nosotros comunicamos de otra forma, creo. Más clara, más llana. Y no tenemos diferencia. Disculpe, entre la acción y el hecho. Pero también es difícil, perdón, puedo. Sí. Una acotación nomás, pero también es difícil. Yo me acordaba, cuando te escuchaba decir esto, de la foto de Alicia Kirchner con Macri, ¿se acuerdan? Aquel año 2017, 2018. Es difícil, digamos, no intentar componer una relación con el gobierno nacional más allá de las diferencias ideológicas. Entiendo lo que usted dice, pero al mismo tiempo digo, bueno. Pero mira, hay forma y forma. Acordate cómo empezó la relación de Chubut con el gobierno nacional, con Nacho Torres plantándose de una manera firme, defendiendo los intereses de Chubut. Bueno, ¿y cómo está hoy la relación? Bueno, hay forma y forma de defender. Pero creo que los senadores de Nacho Torres, no sé, que en el Senado si se fueron a fumar cuando había que defender la ley base o no, son otras cosas, digamos. Hay otros vínculos y hay otras cuestiones del gobierno nacional con el gobierno de la provincia que hacen ruido en algún punto y que a veces no terminan de entenderse si está de acuerdo o no, o a veces a quién le habla. Porque, a ver, si vos agarrás, me voy de tema un poco pero sin irme, digamos, cuando vos agarrás y le das y votás en la ley que cambia el paradigma de lo que es el objetivo de la política energética hidrocarburífera del país y pasa deja de ser el asegurar el autoabastecimiento por maximizar la rentabilidad. ¿Y vos qué querés? ¿Que vos le votás eso y después le vas a decir YPF, no te vayas, quédate acá en vez de irte a vaca muerta? Y no, si vos me votaste eso. Entonces tenemos que entender cómo son las cosas. Si vos agarrás y tomás la decisión de decirle a YPF, sí, andate, dame todas las áreas, total, no hay problema, esto es un hito histórico, buenísimo, y a los 5 minutos después te diste cuenta de que no era tan fácil y de que el problema no lo resolviste y de que no dejaste que las áreas de Santa Cruz se pongan en el plan Ande y todas las áreas de Chubut, de Neuquén, de Tierra del Fuego, de otros lugares, ya tienen nuevos operadores y esa situación zanjada y resuelta, y la de Santa Cruz todavía no. Y tu reacción es hacer un acto en Comodoro y decir al presidente YPF que sepa, como si al presidente YPF no lo hubiera puesto el presidente de la nación y no tomaría decisiones de una manera totalmente orgánica, digamos, o en línea con lo que la nación piensa que tiene que hacer YPF. Vamos a ir con 4.000 personas al edificio en Puerto Madero y después te sentás al lado de Patricia Bullrich cuando dice vamos a organizar una fuerza que no permita que se hagan piquete o se bloquee no se entiende, no es coherente a veces una cosa con la otra. Entiendo que a veces los avatares de la política y las situaciones hacen que uno tenga que tener cambios de dirección o de pensamiento. Cuando los tenés que explicarlo, porque si un día vas para la derecha y después decís, bueno muchachos, esperen, vamos para la izquierda, vos tenés que decir, bueno, ¿por qué? Me equivoqué acá, me di mal, o es mejor por acá, pero bueno, hay una cuestión de comunicación que me parece que el propio gobierno, digamos, con las cosas que va haciendo, con el correr del tiempo, va atentando contra esa credibilidad.
opino humildemente, que no salga nadie a matarme, entiendan que lo hago, porque si me preguntan tengo que decir lo que pienso. Diego Robles, jefe de gabinete municipal de acá de Río Gallegos, obviamente pasó por Radio Nuevo Día, hablamos de varios temas ya en más de 40 minutos de charla. Le agradecemos como siempre, te perdiste la fecha del aguinaldo, así que vas a tener que leer el Nuevo Día. Nuevo Día, papá. Sí, obviamente. Charla después con... Lo hablamos en off. Desde el Palacio Municipal, justamente, sí. Karina Taverne nos trae las novedades de la entrega mucha de gente, entradas. sí, mucha gente ahí buscando las entradas para ver las copas mañana. Hoy tenemos la entrega de viviendas a las 6 de la tarde, a las 3 la Plaza Blanca Pardo ahí en el barrio Juan Pablo II. Y esperando el festival. Tenemos 1.200 pedidos, solicitudes de emprendedores de distintos tipos para poder instalarse. Es una cuestión de falta de capacidad física también para poder tener esa logística desplegada, así que estamos viendo cómo lo hacemos. Va a venir mucha gente y entendemos que es un salto y un impulso para la economía de un montón de clubes, de asociaciones, de hogares, de gente que hoy no tiene trabajo o que lo está pasando mal y ve ahí una posibilidad de poder generar recursos propios, aunque sea para aguantar unos meses. Así que estamos haciendo el mayor esfuerzo para tratar de contener y dejar contento a todos, entendiendo también que es muy difícil a veces. Muchísimas gracias por su visita. Por favor. Nos vamos ahora sí al móvil auspiciado por Zona Franca Tech, Karina Taverne, desde la Municipalidad de Río Gallegos, hablando con la Secretaria de Deportes sobre justamente esta entrega de entradas para el miércoles, poder sacarse una foto con las tres, las nuestras, la del mundo, la finalísima y la de los bicampeones de América. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. No sufras, Silvina Juárez, no sufras. Estamos con la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos y estamos en el pasillo de Central, Aquí estamos, en el pasillo del municipio, porque hoy a las 10 de la mañana comenzó la entrega de las entradas para que ustedes puedan acercarse y ver que van a llegar a Río Gallegos en estos días. Ahora Silvina nos va a comentar las copas del mundo. Así que tranquilizamos, relajamos un poco. ¿Cómo está Silvina? Buen día. Bueno, contanos, están entregando ya a partir de las 10 estas entradas para este evento que ustedes están preparando. Así es, hoy el día de hoy, 9 de diciembre, se van a entregar las entradas a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde y de 4 a 20 horas. Bien. Bueno, la idea es obviamente, como vos bien dijiste, hoy se traen las Copas del Mundo, la Copa del Mundo, la Copa América, la Copa Finalísima. Bueno, sabemos todo lo que significa el fútbol para nosotros. La selección argentina nos ha dado muchas alegrías y estas son las copas que nos daban la felicidad. Así que, bueno, traerlas acá el día miércoles, la verdad que es muy satisfactorio, muy grato para todos nosotros los argentinos. Hoy está la ciudad capital, las copas están recorriendo el país. Este viernes, si no me equivoco, van a estar en Comodoro Rivadavia también. Bueno, vienen de otras localidades, de otras ciudades, de otras partes del país, así que bueno, nada, hoy van a estar acá felices y contentos de estas copas acá. La entrega de entradas se hace por una cuestión de organización, ¿no? Para que esté todo más controlado y no haya ningún tipo de desborde. Exacto, es así. Las entradas también son por hora. ¿Qué quiere decir? Que las entradas mismas tienen de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. O sea, ok. Los vecinos pueden estar durante una hora recorriendo, tocando las copas. No se pueden alzar en cualquier sacarlo. Sí se pueden tocar, sacar fotos, hacer videos durante una hora. Perfecto. Y ese recorrido también incluye, además de las copas, algunas fotos y algo por el estilo que leía en las partes del municipio. Sí, es así. Bueno, van a ver banners con okay. festejos del mundial también, van a ver banners con jugadores, va a haber una exhibición también de murales fotográficos de todo lo que es la selección argentina. Así que bueno, parte de la Copa va a ser una exhibición de todas las alegrías. Claro. ¿Cuántas entradas se entregan por persona? La verdad que es distinto porque lo que tenemos es que todos puedan visitar en familia. Perfecto. Muchas veces uno puede retirarlo individual, pero tengo a mi tía, a mi hermana. Sí. Entonces la idea es que se puedan llevar las entradas que ellos quieran, porque la idea es que lo den para todos los
bien. Y veía también que ustedes facilitan la posibilidad, si hay grupos, por ejemplo, de escuelitas de fútbol o de otro tipo de organización que van justamente en un número más numeroso, también se pueden comunicar con ustedes. Tal cual, el día que empezamos con la convocatoria también se les ofreció a los clubes, a las asociaciones, a todas las escuelitas municipales de que, bueno, que puedan acercarse o mandando un mensajito al número de la Secretaría de Deporte, convocando y pidiéndonos la cantidad de entradas, entendiendo como decimos que son de gran magnitud, 200 entradas, 50 entradas, claro. 50 entradas, 300 entradas, bueno, ellos se pueden acercar a la Secretaría de Deporte directamente o mandar un mensajito al número y ahí nosotros le guardamos las entradas y ellos nos pueden retirar. Bueno, para ir finalizando, el miércoles, ¿a partir de qué horario? ¿Ya tienen todo definido? Exacto, sí, el miércoles desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, pero como ya te dije es por hora, entonces las claro. entradas que vos retires tienen un numerito ahí del horario que te toca. Entonces si a vos te tocó o elegiste de 11 a 12, solamente puedes ir en ese horario. En esa franja, claro, para respetar la organización que están tratando que sea la mejor posible. Hoy, reiteramos, y esto sí para terminar, Silvina, ¿en qué horario van a hacer este reparto de entradas? Hoy empezamos de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 20 horas. Recordamos, por supuesto, que las entradas son totalmente gratuitas y aquí están los chicos ya trabajando en eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por transmitir todo lo que hace el municipio. Gracias. La dejamos, la liberamos, ahí estamos. Y se pueden acercar aquí al hall central de la Municipalidad de Río Gallegos. Están los chicos aquí. ¿Hay cafecito también? ¿Cafecito? Ah, bueno, muy bien. Por si se arma alguna fila, pueden venir, ping, un cafecito. Ahí el señor está degustando su cafecito también. Y nosotros vamos saliendo. Estamos a las puertas de la Municipalidad de Río Gallegos, así que recuerden, si quieren participar de este evento que están organizando de la mejor manera para que no se agolpe tanto a la gente, van a tener una hora. Pueden venir hasta el municipio, elegir la franja horaria, donde el miércoles, están divididas por hora, pueden ir a recorrer el paseo que va a armar la municipalidad. Esto va a ser en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, y allí van a estar expuestas fotografías, banners y además las 3 copas, las últimas que ganó la selección nacional, réplicas por supuesto, de la Copa del Mundo, la finalísima y la Copa América, que llegan a Río Gallegos en este recorrido que están realizando, como les decíamos, esas réplicas por distintos puntos de la República Argentina, y en este caso le toca el día 11 de diciembre a la capital de la provincia de Santa Cruz. Pero mientras tanto hay que retirar entradas para que la organización sea lo mejor posible, y se pueden acercar hoy al Palacio Municipal, que ya se está llevando adelante este reparto de entradas. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin.
ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, argentinas. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Entre Ríos se prepara para un evento clave que destacará su liderazgo en la producción cárnica. El gobernador de esa provincia, Rogelio Frigerio, y el presidente del ente Región Centro Entre Ríos, Jorge Chemes, avanzan en la organización de un evento sin precedentes. Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la bolsa de cereales destaca el avance logrado. El acuerdo concluido abre grandes oportunidades para nuestra cadena agroindustrial, que podrá beneficiarse a un mercado de 450 millones de habitantes, que representa la tercera economía mundial y cuenta con un PBI per cápita promedio de $40.000. Noticias al instante. Talleres le ganó a Gimnasia y alcanzó a Vélez en la cima de la liga. Talleres de Córdoba venció 1-0 a Gimnasia en La Plata y alcanzó en la cima de la liga a Vélez Sarsfield. Falta una fecha para el final del torneo. El único tanto del partido fue convertido por el delantero chileno Bruno Barticciotto. Boca le ganó 1-0 a Newell's y dio un paso clave para volver a la Libertadores. Boca Juniors quedó a un pasito de meterse en la fase de repechaje de la Copa Libertadores tras derrotar 1-0 a Newell's en Rosario con gol de Kevin Zenón a los 10 minutos del segundo tiempo. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La Epifanía, un día para reflexionar y renovar. Bienvenido al nuevo ciclo. Brindemos por este 2024 y abracemos este 2025. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Venimos con la continuidad de Arriba al Día en el 100.9 del dial. Podés escribirnos al 15 51 60 51. Te recuerdo que tenemos sorteo de dos cartoncitos para el Telebingo. Hoy hay como 500 anotados, así que voy a tener que rezar para que funcione el sistema automático, porque la carga manual, si no, lo sortearemos fuera de contexto. Pero en este momento tenemos una interesante charla y le agradecemos y correspondemos en principio por la paciencia a la espera de la doctora Marisa Graham, defensora de niños y adolescentes de la Nación, y el defensor adjunto Facundo Hernández, quienes han llegado a nuestra ciudad para disertar justamente en el conversatorio por el sistema de protección de los derechos de niños y adolescentes en nuestro país. Y en este caso, gracias a la gestión también de Alfredo Jaramillo, visitan Radio Nuevo Día en la previa justamente de este conversatorio, que será en la jornada de hoy en la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA, donde justamente se desarrollará desde las 18 horas en la sala de conferencia la profesora Iris Bergero. Bienvenidos, muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes por invitarnos. Doctora Graham, bueno, es una referencia permanente, hemos escuchado su nombre en muchas ocasiones en diálogo con la diputada nacional Roxana Reyes respecto del trabajo que ella ha desarrollado en la comisión, particularmente de diputados, y sobre una temática que es históricamente sensible, ¿no? Sobre los derechos y la vulnerabilidad, sobre todo de la niñez en nuestro país, y en un marco, ¿no?, de una crisis económica que agudiza justamente esa situación, ¿no? Bueno, justamente venimos un poco a conversar estos temas. Nosotros tenemos una red de legisladoras y legisladores por los derechos de los niños, que son provinciales, donde participan muchos legisladores y legisladoras de la provincia, de todos los partidos, y hay preocupaciones comunes a todo el país, a las infancias y adolescencias argentinas, y también hay preocupación en relación a cada una de las provincias. Cada una de las provincias de nuestras regiones tienen distintas vulnerabilidades, digamos. En la Patagonia, uno de los temas que uno podría plantear en general y en particular aquí en esta provincia son las distancias a veces, para que un sistema de protección funcione como debiera funcionar, ¿no? En el nivel central, en la capital de la provincia, pero después tenés kilómetros y kilómetros hasta el pueblo o la ciudad más grande, y ni hablar de algunas otras provincias que tienen muchos parajes en distintos lugares, por lo cual hacer que ese sistema de protección, que no solo es una oficina del organismo de protección de derechos de los niños, sino que también es la escuela, la salud, el poder judicial, el espacio público, los clubes, etcétera, trabajen en red, porque, como dice un viejo refrán africano, se necesita una aldea para criar un niño. Entonces, un sistema es eso, ¿no? Es como hay un organismo rector en cada una de nuestras provincias. Esto es un país federal, el nuestro, aunque no lo parezca a veces, pero sí es federal, y cada provincia organiza este sistema de protección, y cómo se arma una red para que esto funcione y se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y justamente ese sistema también de alguna manera incluye, más allá de lo judicial o de las oficinas estatales, a la comunidad, ¿no? Porque siempre que pasa algo con algún niño, niña o adolescente, es como, y los padres, y la familia, ¿qué pasó? Pero también siempre ante un montón de circunstancias que se dan para con ellos, hay todo un entorno que tiene que estar. Pienso en los docentes en la escuela, en los profesores en los clubes, como usted decía, que componen justamente esa red de atención y contención, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, hay algo que vos lo decías al principio, ¿no? Nosotros trabajamos con una parte de la población que es un 26,6% de los 47 millones de argentinos que somos, alrededor de 12.200.000, aunque dicen que hay un subregistro, pero del último censo puede haber más niños y niñas, pero es un sector bastante invisibilizado, ¿no? En general no se habla de los niños y de las niñas,
no se habla de las nenas, de los nenes, de los chicos, de las chicas, salvo cuando sucede algo trágico, un niño es víctima o victimario, ¿no? Ayer se cumplieron 6 meses, por ejemplo, de la desaparición de Loan. Loan ocupó horas y horas de radio y horas y horas de televisión durante 15 días, un mes como mucho. Bueno, hoy desapareció, tanto como desapareció Loan. Loan todavía no lo encontramos, no sabemos qué pasó. No fue víctima de trata, por lo que sabemos hasta ahora, no fue víctima ahora de... hay una nueva hipótesis. Pero también. hay siempre hipótesis nuevas, pero la cuestión es que los medios abandonaron el tema. Esto no es un problema de los medios solamente, sino que es un problema de que desaparece de la comunidad. Loan vuelve a invisibilizarse y no se habla más de Loan, ni se habla de los niños en general. Sale UNICEF diciendo 1 millón de niños se acuesta sin cenar, entonces hay una semana donde se habla de ese 1 millón de niños, que puede ser más, que por lo menos no tiene las 4 ingestas que debiera tener un niño para desarrollarse o una niña, y se habla una semana y luego desaparece el tema. Pero no solo desaparece en los medios de comunicación, desaparece, como vos bien decías, en la comunidad. Por eso nosotros decimos que ese sistema no es un edificio que dice sistema de protección, es la escuela, ¿no? Sí. Es la escuela, es la salita de primeros auxilios o de atención primaria de la salud, son los clubes, es la comunidad, es el barrio, es el espacio público, es la plaza. Todos tenemos y todas tenemos que hacernos cargo de los más vulnerables de los vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, que tienen una vulnerabilidad esencial, que es depender del mundo adulto, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Una bebé de 2 años tiene derecho, decimos nosotros siempre, una bebé de 2 meses, a un alimento oportuno y de calidad, pero alguien la tiene que acercar al pecho materno o hacerse la mamadera, ella sola no lo va a hacer. Y cuando se tiene que anotar en la salita de 3 o de 4, no va el pibito solo a los 4 años a anotarse a la salita, alguien lo tiene que anotar. Es decir, que depender de otro para que garantice sus derechos, eso es lo que hace que sea un sector muy vulnerable, donde además impacta la pobreza y la indigencia en una sobrerepresentación. Si hay, voy a poner un ejemplo, si hay un 50% de la población de la República Argentina bajo la línea de pobreza, es decir, que no pueden los hogares cubrir la canasta básica total, ese número asciende a 67% en algunos casos, en algunos estudios, en otros a 60%, en niñas, niños y adolescentes. Es decir, que la pobreza hay más niños pobres que adultos pobres. Está sobre representada tanto en la pobreza como en la indigencia las infancias y adolescencias. Y ese es un gran problema y tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Como es el sector más vulnerable, pero a la vez más invisibilizado por la sociedad en general y los estados nacional, provinciales y locales que tienen que ocuparse preferentemente de este sector. Ahora, hay una ley sancionada en 2005, promulgada en 2006, que estuvo 14 años incumpliendo la figura que ustedes hoy ocupan, ¿no? De 2019, que es la del defensor. Y me pregunto yo, porque uno siempre piensa en la política, ¿no? Como el factor determinante, para bien o para mal, más allá de la comunidad y de esta red o de este sistema. Y le pregunto sobre eso, sin cuestiones partidarias ni de referentes puntuales, ¿qué hace la política o los políticos, el sistema político para garantizar esos derechos, para ampliarlos en tal caso, para realmente, desde lo alimentario, como decía usted, que es seguramente lo fundamental, hasta otros aspectos, poder generar una garantía para los niños, niñas y adolescentes? A ver, en el caso de es muy amplia la pregunta, pero empiezo por el principio, que es lo mejor. En el caso nuestro, de Facundo y mío, hubo que esperar 14 años para que comenzara el proceso de selección del defensor o defensora de los derechos de los niños, y efectivamente, como vos bien decís, durante todos esos años
no hubo un acuerdo político en el Congreso Nacional para iniciar ese proceso. ¿Por qué? Porque, corregime Facundo si me equivoco, estábamos dentro de un paquete que incluía el defensor del pueblo, que ustedes saben que está vacante hace 15 años, ¿no? Y es una figura creada por la Constitución Nacional, no por una ley nacional, y sin embargo está acéfala hasta el día de hoy. Parece que ahora se conformó la bicameral. La Procuración Penitenciaria es otra institución, es decir, todos los organismos de control independientes, autónomos, autárquicos de derechos humanos estaban en un mismo espacio donde no se llegaba a acuerdos. En un momento, por suerte, en el 2017 creo que fue, se logró sacarnos a nosotros, ahora decirlo en primera persona, porque somos los que ganamos el concurso, que hicimos por concurso de oposición antecedentes, sacar a la defensora o al defensor de los derechos de los niños de ese paquete, y al sacarlo se logró el acuerdo. Y eso fue lo que nos posibilitó llegar al concurso y bueno, y estar aquí nosotros. El doctor Facundo Hernández también está con nosotros, defensor adjunto. Sí, bienvenido, muchas gracias. Gracias. No, y la segunda parte de tu respuesta, la primera para complementar un poco lo que decía Marisa, es que, digamos, ¿qué puede hacer la política en este término de crisis económica actual que vivimos en Argentina? Bueno, tenemos la ley de presupuesto. La ejecución del presupuesto del 2024 demuestra la no ejecución en un montón de partidas, ¿no? Estamos viviendo uno de los ajustes en el gasto social general y dirigido a la niñez en particular más brutal del que no tenemos antecedentes. Hay muchas partidas, lo que se llama el etiquetado de niñez, el gasto dirigido a niñez, que tuvieron 0% de ejecución o porcentajes ínfimos e irrisorios. En salud, en educación. De hecho, se terminaron judicializando. Muchos se han judicializado, nosotros hemos judicializado. Sí, hay que decir que en materia de transferencias monetarias, lo que es la asignación universal por hijo, la prestación alimentar o el miliar, sí hubo un aumento, pero todo ese aumento que se hizo no llega a compensar el crecimiento de la pobreza y de la indigencia. Y después también, para la otra parte de tu pregunta, es que bueno, justamente para que no suceda lo que sucedió con nosotros en la Defensoría Nacional y para que la Defensoría de Niñez de Santa Cruz se ponga en marcha cuanto antes, estamos viniendo, ¿no? Estamos viniendo un poco para hablar de estos temas y para tratar de colaborar para que la Defensoría de la Niñez creada por ley en el 2022 se ponga en marcha lo antes posible. Daría la impresión, para ambos la pregunta, daría la impresión que sigue siendo la principal traba la falta de voluntad política, las voluntades políticas de los distintos gobernantes, ya sea desde nación, partiendo a un gobernador, a un intendente, a un comisionado de fomento, con las cuales ustedes una y otras veces vienen chocando o teniendo esa imposibilidad del desarrollo y la comunicación y realizar un trayecto vincular de solucionar problemas mejor, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que los gobiernos en general, en la República Argentina y en el mundo, son los que deciden, los que toman las decisiones y los que priorizan. Como decía Facundo, evidentemente hay momentos, yo digo siempre que es un corsi y recorsi, ¿no? A veces avanzamos y festejamos esos avances y a veces otra vez retrocedemos y parece que tenemos que volver de nuevo a empezar casi de cero. No empezamos de cero, hemos avanzado mucho en los últimos 30 años, diría yo, desde que se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, se le da rango constitucional en el 94, pero estamos hoy en un proceso, como decía Facundo, y eso es una decisión política, porque yo decido el presupuesto, yo decido cuánto asigno a los etiquetados de niñez, para poner un ejemplo, y también decido cómo lo asigno, ¿no? Y también en qué medida se ejecuta. La subejecución de partidas o ejecución cero, por ejemplo en obra pública, aunque no diga niñez y adolescencia, impacta directamente en la vida de los niños, desde que no se construyen caminos, ¿no?, para que los niños puedan llegar a la escuela,
hasta no se mantienen las escuelas para que los niños no se mueran de frío en invierno o de calor en verano, ¿no? Entonces, se decide, y la subejecución presupuestaria es un tema que nosotros lo estamos judicializando en algunos casos. En el caso, por ejemplo, del programa Progresar, también en los centros de desarrollo infantil. Los centros de desarrollo infantil paralizaron las obras. Ahora, ¿por qué? Porque se paralizó toda la obra pública. Sí. Dentro de ese todo entraron los centros de desarrollo infantil, por lo cual vamos a tener una oferta sin satisfacer de salas de 2, de 3 y de 4, que impacta en la vida de los niños y de sus familias también, porque hay que pensar que la familia se siente segura cuando sale a trabajar y deja a su niño o a su niña en un centro de desarrollo infantil donde lo cuidan y después lo pasan a buscar, como hemos hecho, como me pasó a mí cuando mis hijos eran chicos. Eso cuando uno decide paralizar la obra pública, que lo puede decidir por distintas razones, yo no voy a discutir la política económica del gobierno, no soy economista, pero podría haber dicho, bueno, se paraliza todo esto, pero como hay una protección especial a este sector, los centros de desarrollo infantil van a continuar construyéndose. Incluso quedaron algunos a mitad de construir, por lo cual es una plata que se invirtió y que se va a perder, porque ustedes saben que cuando se paraliza una obra y no se sigue adelante, se deteriora. E incluso, y con eso termino, esta pregunta que me haces, que es muy interesante, para los centros de desarrollo infantil hay fondos del BID, que ya están asignados. Y si no se ejecutan, esa plata hay que devolverla con sus intereses y con una multa además por no haberlo ejecutado. Por lo cual estamos buscando un equilibrio fiscal o déficit cero, pero vamos a terminar perdiendo plata porque vamos a tener que pagarle intereses al Banco Interamericano de Desarrollo y pagando también una multa. Les hago otra pregunta que me viene me ha hecho mucho ruido en su momento y seguramente a la gran parte de la población. ¿Qué balance o no sé cómo la perspectiva o la visión que tienen ustedes de lo que fue en su momento esta implementación de la denuncia anónima ante un hecho de vulneración de derechos hacia un niño o un adolescente? ¿Qué balance hacen? ¿Ha servido? Porque muchas veces se prestó para polémica, porque muchas veces también se sabe que han habido denuncias falsas. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, nosotros en nuestro formulario para recibir consultas y denuncias preveemos la forma anónima. El caso Lucio, que detonó un montón de políticas públicas, una ley nacional que quería un plan federal de capacitación, en los hechos hay información que nosotros tenemos, digamos, que hubo, digamos, por la falta de... Era una vecina la única vecina que llamó a la policía para avisar que estas dos mujeres habría un hecho de violencia con respecto a Lucio. No se animaron a llamar porque no estaba prevista la denuncia anónima. En un pueblo chico todos se conocen, entonces hicieron llamar al hermano, el hermano llamó a la policía no encontró el domicilio y en vez de volver sobre sus pasos, no lo buscó más. Digo, ahí tenés un ejemplo puntual. La denuncia anónima, por supuesto que es el comienzo de una investigación. Nosotros, como organismos de control, nosotros no somos la justicia, nosotros activamos denuncias, le pedimos a la justicia que investigue y si no lo hace, intervenimos nosotros activamente. Pero uno recibe una denuncia, chequea esa información, pide, como se dice en términos coloquiales, la otra campana y en base a eso genera una estrategia de intervención, una ruta de intervención. Las falsas denuncias son delitos. Cualquier persona que comete una falsa denuncia de lo que fuera, que le robaron, iba a decir un pasacassette y ya me denota. Quédate tranquilo. Cualquier denuncia que uno haga y se está mintiendo es una falsa denuncia y requiere una sanción. Y además, lo que nosotros siempre decimos, porque por ahí intuyo que tu pregunta va hacia determinados movimientos que hay para para aumentar las penas de las falsas denuncias en cuestiones de violencia. Nosotros hacemos el hincapié en el testimonio de niñas y niños. En todo proceso de denuncia, de violencia, de abuso, lo que estamos especializados en ver cómo fue escuchado esa niña, ese niño.
cómo fue la cámara Gesell, si el testimonio que dio ante su docente, ante su terapeuta, cómo fue escuchado. Lo que decimos siempre no es un hecho, es un proceso. Entonces, digamos, nosotros no revictimizamos muchas veces, no escuchamos a los niñas y niños, pero sí queremos que los que lo tienen que escuchar lo hagan de la manera correcta, y ahí se sabe muy concretamente si ese caso existió o no. Escuchando a los niños y agudizando esa escucha, tenemos gran parte del caso. Nuevamente, sin querer generar el debate desde lo político partidario, pero en este tipo de casos, la educación sexual integral es una herramienta válida y que fortalece, porque se habla, ¿no?, en contra de la ESI como la implementación de la ideología de género, la sexualización de niños y niñas. Bueno, primero que todos los seres humanos somos sexuados. Todos nacemos sexuados, por un lado, pero por el otro lado es cierto que hay una arremetida contra la educación sexual integral. Primero porque yo creo que, quiero ser clara, lo he dicho cuando salió la educación sexual integral, nosotros creemos que es absolutamente necesaria, pero creo que no se explicó bien a la sociedad y a las familias, también creo eso. Esa es mi opinión. Pero además, la educación sexual integral, si está bien dada, es una gran es prevención del abuso sexual, y el abuso sexual infantil intrafamiliar, porque la mayoría del abuso sexual en la República Argentina infantil es intrafamiliar, es decir que el que lo comete es un miembro de la familia, o un miembro cercano a esa niña o ese niño víctima. Nosotros partimos de la base, en principio, de creerle a los niños. Como decía Facundo, no es un acto procesal de 20 minutos de escucha, porque una niña, un niño que fue sometido a un abuso, y sobre todo por alguien que quiere, que es un pariente cercano, que él además le tiene cariño y lo quiere, y entonces y además se siente culpable, hay una cantidad de cosas que rodean el hecho. No sé, el niño no lo va a develar, o la niña no lo va a develar frente a una persona que no conoce, en un espacio que no le es amigable, no lo va a decir. No lo va a decir explícitamente. Obviamente, y además es, como dijo muy bien Facundo, es un proceso, no es un acto procesal de 20 minutos. La jueza lo escuchó, el juez lo escuchó 20 minutos y el nene no dijo nada. O en la cámara Gesell, la primera cámara Gesell, tampoco dijo nada, porque ustedes conocen casos de adultos que recién siendo grandes han denunciado que en el colegio fueron abusados por tal y cual. Ahora, existen las falsas denuncias, pero el anonimato también existe, porque cuando efectivamente es cierta la denuncia de maltrato, de abuso, y que además también está vinculado a la violencia de género, no a la ideología de género, sino a la violencia de género, o a la violencia contra la mamá, por ejemplo, o la abuela, tanto docentes, que son muchas veces las que denuncian, como las psicólogas o las trabajadoras sociales, temen porque a veces son atacadas o perseguidas o denunciadas por una falsa denuncia. Entonces temen denunciar, por eso es el anonimato. Si no tuviésemos anonimato, tendríamos la mitad de las denuncias que tenemos, y muchos niños, niñas y adolescentes quedarían sin denuncia. El caso Lucio es un caso paradigmático, el que plantea Facundo, donde la policía, en vez de ir a ese domicilio, se equivocó y fue al domicilio de la vereda de enfrente y no volvió a ir. Ahora, el caso Lucio tiene otros aditamentos, pero nosotros hemos recibido, por ejemplo, a los colegios de trabajadoras sociales, ¿no? De colegio de profesionales o de psicólogas que son lo que se llama el backlash, son perseguidas por aquellos que denuncian, porque a veces una psicóloga o una perito en un juicio termina diciendo efectivamente este niño fue abusado, y el que aparentemente él denuncia es X, el abuelo, el tío, el hermano, el vecino, el mejor amigo del papá, lo que fuera, o de la mamá, o la mamá, o la abuela. Hemos tenido un caso de abuela, una abuela también.
Digo, en esos casos son también atacados y perseguidos aquellos que denunciaron. Por eso existe la denuncia anónima. No, y que quería complementar, hay una investigación del Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires que más de la mitad de los niños de temprana edad que revelan un abuso sexual es porque tuvieron educación sexual integral. Entonces están desde muy chiquitos preparados para que nadie pueda hacer nada con el cuerpo de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, y esto es fundamental para protegerlos y empoderarlos frente a los abusos sexuales. Están escuchando y viendo a los doctores Marisa Graham y el doctor Facundo Hernández, defensora de niños, niñas, niños y adolescentes, y su defensor adjunto. Y yo quería preguntarles por último, al menos de mi parte, más allá de que entiendo que es una cuestión integral y que sobre todo la crisis económica seguramente haga o sea un factor determinante, ¿cuáles son los principales derechos vulnerados hoy en Argentina de este segmento de nuestra población? Bueno, a ver, lo primero que uno analiza en general es el tema de la pobreza y la indigencia, sobre todo la pobreza extrema, ¿no? Cuando las familias o los niños que viven, porque la pobreza en la República Argentina como en el mundo se mide por hogar, no por niños. Nosotros hacemos el trabajo de separar y de ver la pobreza incluso por edad, de hasta los 17 años inclusive. Pero efectivamente eso impacta porque una primera cosa que vemos es si los chicos pueden recibir el alimento. Un niño que pasa hambre, sacó hace poco la UCA su informe. Ellos hacen otra medición distinta a la que hace PH y la que hacemos nosotros y a la que hace UNICEF, pero habla de la pobreza extrema y además dentro de la pobreza extrema, es decir, de aquellos que no llegan a la canasta básica alimentaria, hablan de aquellos que además pasan hambre, que no es lo mismo. Hay dos preguntas. Una pregunta es si dejó de comprar o dejó de tener una ingesta de las diarias, un almuerzo o una cena o una merienda, y la otra es la pregunta si pasó hambre, y eso crece en la República Argentina, esa es la respuesta a esa pregunta. Entonces, la primera cuestión que te diría es que es la pobreza y la indigencia. Otro en las grandes ciudades son los temas de los niños en situación de calle, es decir, la falta de techo. Sin techo es muy difícil que se puedan cumplir otros derechos. Otro derecho vulnerado es el derecho a la educación, yo diría en las dos puntas, ¿no?, de las edades. Los más chiquitos, por la falta de centros de desarrollo infantil o jardines de infantes, hay vacantes todavía sin cubrir, por un lado. Por suerte tenemos sala de 5 casi un 100% cubierto, sala de 4 también estamos muy bien, estamos mal o más o menos en sala de 3 y ni hablar en sala de 2 o de más chiquitos o de bebés. Eso por un lado, y por el otro lado también estamos mal, pero mal realmente, históricamente mal, en el tema vacunas. El calendario de vacunación obligatorio anual se está cumpliendo en un 50%, cuando en nuestro país era tradición que los niños y las niñas, las chicas y los chicos... ¿Hasta cuándo fue tradición? Y yo entiendo que puede ser un factor lo de la pandemia y esto de estar en duda sobre son dos cosas. La pandemia asustó. Y me acuerdo que nosotros sacamos una campaña con la Sociedad Argentina de Pediatría, con el cual trabajamos en conjunto, tenemos un convenio, trabajamos este tema y muchos otros, adicciones y muchos otros, pero en particular, nosotros sacamos una campaña en la pandemia diciendo vaya a vacunar a sus niños contra el sarampión, por ejemplo, porque el vacunatorio que es para ese calendario de vacunas, no está separado absolutamente del vacunatorio de COVID. Aún así generó temor y muchas familias decidieron no vacunar a sus chicos y tuvimos un pico de sarampión el año pasado, cosa que no teníamos hace muchísimos años. Hoy teníamos riesgo de tener pico de sarampión y de polio
que no teníamos hace cuántos años. Entonces, porque también está eso que quedó como el temor a las vacunas, el movimiento antivacunas también influye, que se establece en el mundo, claro, no solo en la República Argentina, de tenerle desconfianza a las vacunas. Y nosotros hace poco hicimos un conversatorio sobre este tema. Nosotros insistimos y aprovechamos este espacio que ustedes nos dan para decirle a las familias: hay que vacunar a los niños. Nosotros no podemos volver a tener enfermedades que habíamos erradicado hace décadas, volver a tenerlas y nuestros niños padezcan esas edades. No hay que tenerle temor a las vacunas que están en el calendario obligatorio de vacunación, hay que cumplirlo, son seguras, no tienen ninguna contraindicación, salvo algún niño o una chica en particular que tenga alguna enfermedad prevalente que diga no, esta vacuna no. Pero salvo esas excepciones, por favor, volvamos a vacunar a nuestros niños y a nuestras niñas. Marisa y Facundo, y a nivel Latinoamérica, en cuanto a derechos de los niños, ¿cómo está Argentina? Bueno, yo diría, hay algo que existe, prácticamente es una creación latinoamericana, que es esto de hablar de sistemas de protección de derechos de niñas y de niños. En otros países funciona la provisión de políticas sociales, según si uno mira en Estados Unidos, es más próxima al mercado, ¿no? Y en Europa, para simplificar, más próxima al estado de lo que fue en algún momento el estado de bienestar. Funciona la salud, funciona la educación. Nosotros en América Latina, por diversos motivos, fuimos creando esta idea del sistema de protección de derechos de niñas y niños, que tenemos la ley nacional, que es esta que nos crea a nosotros y que crea lo que es el sistema, que habla de la responsabilidad compartida entre todos los actores, pero con un eje rector, que las áreas de niñez. Yo te diría que cuando uno mira los balances de los sistemas de protección en toda la región, están todas en crisis, ¿no? Sí. Esta idea y esta rectoría de que un área nosotros hacemos cumplir esta ley de protección integral nacional y que tiene su sucedánea en muchas provincias, pero advertimos que es lo que le estamos pidiendo mucho a áreas de infancia que sean el organismo rector de toda lo que siempre decimos con Marisa, sobre todo el primer responsable de que funcione el sistema de protección es el gobernador, son los intendentes, es el ministro de Economía, el presidente, digamos. La agenda de niñez tiene que estar en la agenda. No, y quería tirarle un dato, pues les contamos lo de los centros de primera infancia que no se construyen en todo el país. Hay 5 en la provincia de Santa Cruz que se dejaron de construir este año y forman parte del amparo que nosotros, la acción judicial que iniciamos hace un tiempito. Los doctores Facundo Hernández y la doctora Marisa Graham nos visitan, reitero, son de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Ha sido un lujo tenerlos aquí. Hoy, 18 horas, en el campus de la UMPA, en el auditorio Iris Bergero, estarán desarrollando el conversatorio justamente sobre el sistema de protección de derechos de esta parte tan importante de la población, que no solamente son el futuro, sino que también son el presente, y que claramente no hay futuro sin un presente que genere esas oportunidades. Les agradecemos infinitamente, verdaderamente es un lujo para nosotros que hayan estado aquí con nosotros, y esperamos tenerlo en alguna otra ocasión hablando de cómo ha mejorado el sistema, de cómo se garantizan los derechos, aunque bueno, eso es una expresión de deseo, la verdad. Está muy bien, hay que tener ese deseo porque los deseos mueven al mundo. Así que muchísimas gracias por recibirnos, les agradecemos muchísimo este espacio, y además a los que quieran venir hoy a las 18 en la UMPA los esperamos y las esperamos. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y tenemos una última entrevista, si todo sale bien, para desarrollar. Estamos pasados de tiempito hoy, pero han sido charlas largas pero interesantes la de esta jornada. Quédense que todavía tenemos un ratito más de Arriba al Día.
values not so small. And I began to slip before you. Let me tell you that was not the blue. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm a blue moon since I picked up my first spoon. I've been a cool jerk, just looking for the source. I'm a dark horse. I thought that you knew it all along, till you started getting mean and right. Seems as if you heard a little late. I warned you when we both was at the starting gate. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm a blue moon since I stepped out of the womb. I've been a cool jerk, just looking for his birds. I'm a dark horse. I'm a dark horse, and I'm running on a dark race course. I'm a blue moon since I stepped from out of the womb. I've been a cool jerk, just looking at the source. I'm a dark horse. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Si quieren vender Aerolíneas Argentinas, la provincia la va a sostener, dijo Kicillof. El gobernador bonaerense sostuvo que su administración tomará medidas para evitar que la compañía se privatice. Si el gobierno plantea liquidarla, venderla, cerrarla o entregarla, que sepa que la provincia de Buenos Aires la va a sostener. Aerolíneas Argentinas no se vende y la patria no se vende, puntualizó. Vialidad Nacional retomó las obras de la autopista de la Ruta Nacional 5. La Ruta Nacional 5, que nace en Luján, Buenos Aires y termina en Santa Rosa de la Pampa, retomó las obras de adecuación. Las mismas permitirán transformar a la región noreste de la provincia más poblada del país, que viene siendo reclamada y es muy necesaria para los miles de usuarios que viven en la ciudad y pueblos al costado del camino. Noticias al instante. Saldo negativo para la última campaña de soja, menor uso de tecnología. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un 24% de los productores usó tecnología de punta, 71% un paquete intermedio y el 5% restante bajó. Trump prometió indultar a los asaltantes del Capitolio el primer día de su mandato. El presidente electo de Estados Unidos anunció que indultará a los seguidores involucrados en el ataque al Capitolio en 2021. Voy a actuar muy rápido, adelantó Trump, advirtiendo que algunos miembros... Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Esto es Arriba al Día, segmento final. Nos hemos extendido un ratito, pero bien vale la pena, porque estamos en comunicación con Edith, que es mamá de Blanca Pardo. Para quienes no conocen a Blanca Pardo, fue trabajadora municipal, una mujer que tristemente, después de una larga lucha contra o por su salud, contra una enfermedad, el 5 de agosto del año pasado falleció, pasó a otro plano, y desde allí los trabajadores de prensa de la MUNI bautizaron justamente sus nuevas oficinas con su nombre, y también después hicieron una propuesta para poder recordarla en el barrio donde ella creció, particularmente en una plaza que hoy en el barrio Juan Pablo II será bautizada con el nombre de quien fuera Blanca Pardo en vida. Y hoy, si no me equivoco, sería cumpleaños número 39 de Blanca, y por eso estamos en comunicación con Edith, con su mamá, que nos esperó, nos fue paciente, y a quien le agradecemos enormemente por poder charlar en este día que seguramente conjugue muchísimas sensaciones para ella y para su familia. Edith, buen día. Héctor, Rodrigo y Julián la saludamos y le agradecemos por este tiempo y por obviamente atendernos en este día tan particular. Buenos días a todos. Bueno, como dijo usted, yo soy mamá de Blanquita, perdón que estoy un poco nerviosa. Está bien. Mi hija hoy día estaría cumpliendo 40 años. Así que te digo, como les dije, yo tengo sentimientos muy encontrados en este día de hoy. Un lado tristeza porque ella no está de cumpliendo años, y otro lado de alegría porque gracias a todos sus compañeros, a la gente que tiene, que esta placita le van a poner su nombre, ¿viste? Es algo que voy a tener donde ir, donde estar, ir a tomar unos mates, ahí, como digo, hablar con ella, ¿viste? De arriba, me va a escuchar todo eso, porque realmente no tenía nada, porque yo su ceniza, ella fue cremada y su ceniza fue expandida en Guanaique, entonces para mí es muy difícil ir hasta ahí, ¿viste? Pero como a ella le gustaban los ríos, me dijo que lo tire a un río. Bueno, lo fui y perdón, no es tirar, dejar en un río. Pero bueno, gracias a Dios estoy feliz en eso, que mi hija va a llevar una placita. Nunca pensé que esas cosas iban a pasar hoy. Edith, como dijo usted, ¿no? Es un día de sensaciones encontradas, pero ante lo inevitable, ¿no? Que fue la despedida de su hija, todo este reconocimiento, el recuerdo de ella, ¿no? Imagino que será una caricia al alma, ¿no? Porque mucha gente habla muy bien de ella, la recuerda con alegría, con el contagio y con el mensaje que ella dejó, ¿no? Sobre todo tras el primer trasplante, ¿no? Cuando empezó a recuperarse ella, que su mensaje era positivo, ¿no? De vivir la vida. Exactamente, sí. Ella tenía un mensaje muy positivo, más después cuando se quedó embarazada del nene, que igual fue para ella muy doloroso eso, pero bueno, ella dio su vida por esa criatura. Gracias a esa criaturita hoy día tienen 10 años, ¿viste? Y bueno, es algo que ella siempre dio mucho amor a toda la gente, a todos, no le importaba quién era. Por ahí se enojaba al rato, ya estaba jodiéndolo, molestándolo, ¿viste? Pero fue siempre una persona que dio mucho amor, mucho consejo, mucha alegría, dio a todo, ¿viste? Yo como madre me siento muy orgullosa de ella, porque realmente nunca pensé que mi hija se iba a convertir en un ángel, porque digo, bueno, ahora me doy cuenta que Dios necesitaba un ángel, se la llevó a ella. Pero es mucha alegría lo que tengo de parte de ella, de tener, ver que mi hija sembró tanto amor acá en Gallego, a mucha gente, demasiado gente, ¿viste? Bueno, el dolor también de perder de una madre a su hija es muy dolorosa, porque ella era mi única nena que tenía. Bueno, tengo 2 varones más, pero ella era mi compañera, todo para mí. En este momento me siento vacía, se puede decir, ¿viste? Muy vacía, pero hay algo que me llena igual un poco de alegría, son mis nietos que ella me dejó. Un pedazo de ella que tengo, son 2 pedacitos que tengo de ella, ¿viste? Edith, buen día. Héctor la saluda, la conozco y quería aprovechar porque fui compañera de Blanquita también, y
quería aprovechar que nos digas qué has sentido con este mensaje que ha dejado Blanquita, en este mensaje de resiliencia, este mensaje de seguir propendiendo vida, dejar un mensaje claro. Imagino que ahora te escuchaba atentamente y emocionadamente, ese lugar, ¿no? Ese lugar que a partir de hoy vas a tener vos para ir, y va a tener mucha gente, porque seguramente esa plaza se va a llenar con muchos chicos de eso que ha sido el trayecto por esta vida de Blanca, ¿no? Tan lindo, ¿no? Sí. Te digo, mira, yo como te dije, me siento tan feliz como madre, que Dios, no sé si Dios le dio ese don o ese ser, esa persona tan divina que tuve como hija. A lo mejor antes no me daba cuenta de esas cosas, pero ahora realmente me estoy dando cuenta que mi hija era no sé, era como un Dios, como algo sagrado para mí, y que tenía realmente, no sé, vio la vida con tanto amor, que siempre ella decía, hay que vivir el día a día, nada más, ¿viste? Entonces, como ella con su enfermedad, nunca lo vi alegre, nunca lo vi triste, nunca. Cierto. Ella siempre era mostrando alegría, chispa, levantaba el ánimo, que sea, no importa que ella hubiera andado los ánimos en el piso, pero jamás como madre yo lo vi triste. Lo que sí lloró ese día cuando nos dio la noticia, que realmente no quería darnos la noticia, quería irse sola a Buenos Aires, como que se iba a pasear, ¿viste? Sí. Pero un primo de él le dijo, no, tiene que saber tu padre que vos estás enferma, que tenés eso. Bueno, pero ella, sus palabras siempre decía, yo no quiero hacer sufrir a mi madre y a mis padres ni mis hijos, ¿viste? Pero bueno, no le quedó otra que decirle, bueno, fue doloroso, un golpe muy fuerte, lo luchamos entre toda la familia, nos unimos, tuvimos todo, gente que realmente que nunca había visto, fue algo muy grande, ¿viste? Muy grande, un deseo inmenso de seguir la vida, porque realmente yo como madre a veces le digo a mis hijos, ¿viste? Digo, no tengo ganas de la vida, pero no, después digo, no, ella no fue así y no, porque tengo que ser yo, así que entonces yo me estoy dando fuerza y ella de arriba igual me está dando fuerza, yo sé que me está diciendo, vieja, dale para adelante, no sea así, no decaiga, ¿viste? Edith, bueno, no queremos tampoco robarle mucho más de su tiempo ni generar mucho más movimiento de sensaciones del que seguramente está teniendo. Hoy a las 3 de la tarde va a tener un momento significativo seguramente en lo que han sido estos últimos años, y le deseamos que, bueno, que tanto usted como su familia pueda encontrar allí un momento de sosiego y una sonrisa a pesar de lo duro, ¿no? De seguramente seguir la vida sin una hija en su caso, que debe ser bastante significativo. Así que le agradecemos mucho por su tiempo y bueno, deseamos que mucha más gente de nuestra comunidad conozca esa historia y sonría también y la recuerde a su hija. Sí, muchas gracias por todo. Mira, yo me siento tan feliz. Te digo, cuando ella esté allá, bueno, me voy a llorar todo, pero bueno, ella sabe que tengo que llorarla, porque ella siempre me decía, mamita, no seas maricona, la maricona no llora, esa siempre era su palabra, ¿viste? Pero bueno, sí, yo se lo agradezco de todo corazón, ahí estaremos recibiendo y tendremos un lugar para estar con la hija, le llenaremos de plantitas, de todo, lo donaremos hermoso el lugar donde quede mi hija. Plaquita no va a tener porque realmente la plaquita no se alcanzó a hacer. Hay tiempo para hacerla, así que no hay problema por eso. Sí. Así que bueno, lo único que se va a poner el cartel de todo eso, pero las plaquitas me dijeron con el tiempo, no dio tiempo, porque realmente yo quería que sea el regalo de ella. Hoy día es esa, el nombre de la placita. Así que bueno, gracias a Dios todo salió bien y bueno, estoy feliz como madre. Y se lo agradezco a toda la gente, a todo el mundo que estuvo ahí ayudando. Muchas gracias, Edith, por su tiempo. Listo, muchas gracias a ustedes. Un beso, cuídese. Chao. Gracias. Muchas gracias. Edith, madre de Blanca Pardo, trabajadora municipal, recordada,
fue compañera acá de Nica, de Cacho, ya lo señalamos. Si quieren conocer parte de su historia, contada en primera persona por ella, en YouTube, en el canal de Nuevo Día, el primer capítulo del ciclo Misiones que realizó Cacho Álvarez junto con Cristian Santana, cuenta parte de su historia, la recuerda, y mucho de su filosofía de vida. Una vez que justamente conoció la enfermedad que la quejaba y todo el proceso que debió atravesar, que en primera instancia salió todo bien, pero que bueno, en una segunda instancia tristemente no fue así, y finalmente ella terminó falleciendo el 5 de agosto de 2023. Le mando un saludo especial a Juanma López, que sé que hoy es una persona que también está movilizada y que convive todavía con ese sabor amargo, obviamente, que deja esta noticia. Son las 2:34, le agradezco significativa y especialmente a Brian Álvarez, que se ha quedado un rato más con nosotros, que le ha puesto toda la onda esta mañana, haciendo de todo un poco. A Karina Taberna, obviamente, por su trabajo en la calle. Lo que no haya entrado en este segmento lo repasaremos en Fuera de Contexto, obviamente, con Beto, Claudia y Sandro. Y a todo el equipo de Nuevo Día, que hasta ahora tiene a Tony y a Fernando en la redacción, a Lorena en redes y a María Oviedo en el departamento de ventas. Los cartoncitos del Telebingo los sorteamos ni bien empiece Fuera de Contexto, porque ahora ya estamos recontra 1000 pasados y tengo que acomodar y hacer el sorteo y demás, y no me dio el tiempo. Pero en un ratito lo vamos a sortear y se lo vamos a mostrar en las redes sociales. Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla, ha sido una gran mañana, un gran comienzo de semana. Gracias. Con su compañía, sobre todo. Mañana lo mismo digo. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Obviamente. Nuevamente. Obviamente. Nos reencontramos mañana después de la otra gestión. Vamos encarando los últimos días ya de este 2024 intenso, agitado, pero al cual hemos sobrevivido, al menos, como consuelo. Nos reencontraremos, como les digo, como les reitero, mañana después de la otra gestión. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer tenerlos del otro lado, sentirnos acompañados por ustedes, y los invito a que se queden en el 100.9 del dial, que comiencen de la mejor manera esta semana y este sprint final del año. Chau. Festejando la Navidad y el Año Nuevo con esperanza. Es sinónimo de que la alegría nunca termine. Felices fiestas.